El jueves 16 de diciembre de 2004, Bobby Jostinet, una mujer de 23 años que estaba embarazada de 8 meses de su primer hijo, esperaba con ansias la llegada de su niña. Nacida el 4 de diciembre de 1981, se graduó de la Nottoway High School en Graham, Missouri, en 2000. Bobby, que vivía en Skidmore, Missouri, con su esposo, Zeb Stinnett, era una persona conocida y amable en la pequeña comunidad agrícola. Su amor por los animales, especialmente por los perros y los caballos, era evidente, y dirigía un negocio de cría de perros llamado Happy Haven Farms, desde su casa, especializándose en la cría de terriers de ratas. Bobby participaba activamente en exposiciones caninas y discusiones en la comunidad, en línea de criadores de perros. Su negocio consiste en listar cachorros en venta, y el 15 de diciembre de 2004, recibió un mensaje instantáneo de Darlene Fisher, una mujer de Fairfax, Missouri, a quien había conocido a través de sus interacciones en el foro de Chatter de Reuters. Bobby y Darlene habían estado intercambiando mensajes durante semanas, conectando no solo por su amor compartido por los Rat Terriers, sino también por sus experiencias de embarazo compartidas. Darlene le informó a Bobby que estaba interesada en comprar uno de sus cachorros, y acordaron encontrarse al día siguiente. Bobby hizo planes para encontrarse con Darlene e informó a su madre, Becky Harper, que la recogería del trabajo a las 3:30 p.m., en la fecha programada, el 16 de diciembre. Becky llamó a Bobby a las 2:30 p.m. Bobby la tranquilizó mientras confirmaban el arreglo para recogerla del trabajo. Sin embargo, cuando Becky terminó de trabajar a las 3:30 p.m., Bobby no estaba por ningún lado. Becky intentó llamar a Bobby, pero no hubo respuesta, así que caminó hasta la casa de Bobby, que estaba a solo 2 cuadras de su trabajo. Cuando Becky llegó a la casa, notó que la puerta principal estaba abierta. Entró y llamó a Bobby sin obtener respuesta. Al entrar en el comedor, vio una escena aterradora. Su hija yacía en el suelo en un charco de sangre, desconsolada. Becky marcó inmediatamente el 911, describiendo urgentemente la grave situación, mencionando que su hija estaba embarazada de 8 meses y que el estómago de Bobby parecía haber sido gravemente herido. Cuando llegó la policía, descubrieron que el bebé no nacido de Bobby había sido extraído a la fuerza de su vientre, y se desconocía el paradero y la supervivencia del infante. Localizar al perpetrador se convirtió en una prioridad urgente porque el bebé aún podría estar vivo. Desafortunadamente, Bobby no sobrevivió al brutal ataque. Tanto Becky como el esposo de Bobby informaron a la policía que Bobby iba a encontrarse con una mujer llamada Darlene, quien mostró interés en comprar un cachorro. Aparte de eso, no tenían idea de cuántos otros visitantes llegarían ese día. A través de una rápida investigación, la policía localizó a Darlene utilizando mensajes de texto y direcciones IP de la computadora que ella usaba para comunicarse. Se descubrió que la mujer que se hacía pasar por Darlene no se llamaba Darlene y no vivía en Fairfax. Su verdadero nombre era Lisa Montgomery y vivía en Melbourne. Lisa condujo de Melbourne a Skidmore el 16 de diciembre y llegó a la casa de Bobby alrededor de las 12:30 p.m. La policía cree que el bebé fue llevado entre las 2:30 p.m. y las 3:30 p.m. El 17 de diciembre, la policía llegó a la casa de Lisa Montgomery, y su esposo Kevin los recibió en la puerta. Entraron, y encontraron a Lisa en la sala, acunando a un bebé recién nacido. La policía informó a Kevin y Lisa que estaban investigando el asesinato de Bobby Joe Stinnett, y preguntaron sobre el bebé. Lisa afirmó que su hijo nació en una clínica de mujeres en Topeka. Estoy buscando una conversación privada. La policía se acercó a Lisa fuera de su casa, les informó de esto y pidió que Kevin no se enterara debido a las limitaciones financieras. En realidad había dado a luz en casa, no en la clínica de mujeres. Lisa afirmó que estaba sola en su cocina durante el parto, pero tenía los números de teléfono de 2 amigos en caso de que necesitara ayuda. Cuando se le preguntó sobre la placenta, Lisa dijo que la desechó en un arroyo cercano. Lisa solicitó que el asunto se discutiera más a fondo en la oficina del sheriff para mantener la privacidad, y la policía estuvo de acuerdo. Lisa confesó a los oficiales en la oficina del sheriff. Después de matar a Bobby, extrajo al bebé de su vientre y la secuestró. El bebé fue finalmente devuelto al esposo de Bobby, quien la nombró Victoria Joe Stinnett. Lisa fue acusada de secuestro, lo que llevó a su muerte. Durante el juicio de Lisa, el tribunal se enteró de que ella y Bobby se conocieron en una exposición canina en abril de 2004. Ambos éramos miembros de una comunidad en línea de crianza de perros cuando Bobby anunció su embarazo. Lisa, una miembro, se enteró de su embarazo en la primavera de 2004. Casi al mismo tiempo,
Lisa informó a su familia y amigos que estaba esperando un bebé. Lisa no reveló que se sometió a un procedimiento de esterilización hace más de una década, lo que la dejó infértil. Lisa engañó a la gente durante 8 meses haciéndose pasar por embarazada. Llegó tan lejos como para usar ropa de maternidad y comprar artículos para bebés. A pesar de su esterilización, Lisa convenció a su esposo, Kevin, y a sus hijos de que realmente estaba embarazada. Por otro lado, el primer esposo y la esposa de Lisa, que estaban al tanto de su esterilización, la acusaron de mentir. En respuesta, Lisa insistió en demostrar que estaban equivocados. Durante el juicio se reveló que el 16 de diciembre, Lisa llegó a la casa de Bobby con un cuchillo de cocina afilado y un cordón blanco en el bolsillo de su chaqueta. Cuando Bobby abrió la puerta, Lisa pidió ver al cachorro que quería comprar. Bobby sacó a los cachorros y los llevó afuera para que Lisa pudiera interactuar con ellos. Lisa atacó a Becky poco después de que llamó a Bobby para que la recogiera. Lisa estranguló a Bobby con el cordón que había traído hasta que perdió el conocimiento. Cuando Bobby recuperó el conocimiento y se resistió, Lisa apretó el cordón, lo que resultó en la muerte de Bobby. Lisa luego cortó el abdomen de Bobby con un cuchillo de cocina, extrayendo con éxito al bebé. Lisa se fue después de cortar el cordón umbilical. Sorprendentemente, el bebé permaneció ileso. A lo largo de su viaje, Lisa tomó precauciones para asegurar el bienestar del bebé, como cortar el cordón umbilical y limpiar la mucosidad de su boca. Lisa tenía un asiento de coche listo en su vehículo para el bebé. Cuando Lisa llegó a un estacionamiento cerca de una clínica de mujeres en Topeka, Kansas, llamó a su esposo, Kane, para decirle que había dado a luz. Kane la encontró en el estacionamiento y nombró al bebé Abigail. Al día siguiente salieron a desayunar, presentando orgullosamente a su nuevo bebé, Abigail, a todos. La fiscalía argumentó que la trágica muerte de Bobby y el secuestro del bebé fueron el resultado del plan calculado y a sangre fría de Lisa para proteger las mentiras que había contado a sus amigos y familiares. Según la fiscalía, Lisa temía que su primer esposo, Carl Bowman, descubriera sus mentiras durante la batalla por la custodia. Lisa estaba preocupada de que esta revelación pusiera en peligro su posición en los procedimientos judiciales, por lo que se sintió obligada a tener un bebé como prueba de que su embarazo era genuino. La fiscalía afirmó que Lisa engañó deliberadamente a su familia y amigos sobre su embarazo y planeó meticulosamente el secuestro de un bebé para mantener la ilusión. Afirmaron que el plan de Lisa fue meticulosamente planeado y ejecutado con precisión. Para ocultar su identidad, Lisa contactó a Bobby con un nombre ficticio con la esperanza de que el crimen no pudiera rastrearse hasta ella. Simultáneamente, continuó informando a todos los que conocía sobre su embarazo. Lisa llegó tan lejos como para comprar un kit de parto en casa y realizar investigaciones en línea sobre cómo realizar una cesárea. El sheriff Strong, quien desempeñó un papel en el caso, declaró que el crimen fue meticulosamente planeado, y Lisa persistió en mentir hasta que la atraparon. Lisa incluso intentó implicar a su propio hermano, afirmando que estaba con ella cuando el bebé fue secuestrado. Sin embargo, su coartada verificada reveló que esta era otra falsedad más. La fiscalía afirmó que Lisa estaba involucrada en una batalla por la custodia con su primer esposo, quien al enterarse de que ella le había informado a su segundo esposo, Kevin, sobre su embarazo, cuestionó la veracidad de su afirmación. Consciente de la incapacidad de Lisa para concebir, envió correos electrónicos expresando su intención de revelar la supuesta mentira a Kevin, a quien explotó durante los procedimientos de custodia. En respuesta, Lisa, decidida a demostrarle que estaba equivocado, tomó una serie de acciones que colman en los trágicos eventos ocurridos menos de una semana antes de la muerte de Bobby el 10 de diciembre. El primer esposo de Lisa presentó formalmente una moción solicitando un cambio de custodia para los 2 hijos menores que vivían con Lisa. Para respaldar su caso, la fiscalía llamó al Dr. Dietz como testigo experto. Este movimiento fue motivado por la notificación previa de la defensa de que tenían la intención de seguir una defensa de locura, alegando que Lisa estaba experimentando pseudociesis. Durante el juicio, el Dr. Dietz testificó que hay 2 tipos de fenómenos fenomenales conocidos como pseudociencia, el primero de los cuales implica que una mujer cree genuinamente y sinceramente que está embarazada. Típicamente, esta creencia termina cuando a la mujer se le presenta evidencia concreta de que no está embarazada. Las personas con este tipo de pseudopsicosis no son consideradas mentalmente enfermas y no tienen delirios. El Dr. Dietz describe un segundo tipo de pseudociencia que está vinculado a enfermedades mentales, específicamente la esquizofrenia.
Las personas que sufren de esta condición experimentan delirios, particularmente el delirio de estar embarazadas. Notablemente, esta forma se distingue por la presencia de una fuerte convicción. En contraste con el primer ejemplo, las personas que creen en la pseudociencia se niegan a aceptar evidencia que contradiga sus creencias. Tienen una creencia firme e inquebrantable en su embarazo, lo que demuestra el impacto de la enfermedad mental. El Dr. Dietz, en su opinión experta, concluyó que Lisa no tenía pseudociesis en el momento de la muerte de Bobby. Llegó a esta conclusión basándose en su creencia de que Lisa no creía realmente que estaba embarazada. En el tribunal, el Dr. Dietz explicó su razonamiento enfatizando varios puntos clave. Para comenzar, el Dr. Dietz afirmó que Lisa era plenamente consciente de que había sido sometida a una esterilización permanente, lo que eliminaba cualquier duda sobre sus capacidades reproductivas. Lisa había buscado consistentemente atención médica y prenatal en embarazos anteriores, pero este no fue el caso durante el período actual. El Dr. Dietz proporcionó evidencia adicional en forma de la solicitud de seguro de Lisa de septiembre de 2004, en la cual ella declaró explícitamente que no estaba embarazada. Además, el Dr. Dietz afirmó que el comportamiento de Lisa no era consistente con un pensamiento delirante. Explicó que en los casos de delirio de embarazo, las personas se aferrarían a la misma historia y la revelarían de buena gana, a pesar de ser persuadidas o presentadas con evidencia contradictoria. Sin embargo, Lisa carecía de estas características, lo que llevó al Dr. Dietz a descartar la idea de que ella estuviera teniendo una ilusión de embarazo. El caso de Lisa se caracterizó por relatos inconsistentes y contradictorios de detalles clave. Notablemente, sus historias diferían en el sexo del feto, si esperaba gemelos o un solo feto, y cómo planeaba dar a luz. Estas diferencias eran notables dependiendo del público al que hablaba, lo que indica una falta de consistencia y fiabilidad en sus declaraciones. Además, Lisa proporcionó información contradictoria sobre el lugar donde afirmó haber dado a luz. Inicialmente afirmó que el nacimiento ocurrió en una clínica de mujeres, pero luego cambió su historia para decir que sucedió en casa. Cuando se le confrontó con la supuesta presencia de su hermano en la casa de Bobby durante el incidente, Lisa afirmó que tenía amnesia tanto antes como durante el asesinato de Bobby. El Dr. Dietz concluyó que Lisa era una simuladora durante el embarazo de 2004, y el tribunal escuchó que Lisa había fingido embarazos anteriores. Lisa afirmó haber tenido múltiples embarazos en los años posteriores a su procedimiento de esterilización, cada uno con su propio conjunto de complicaciones. Los embarazos simulados de Lisa se remontan a 1994. Posteriormente, en 2000, antes de casarse con Kevin, le informó sobre su embarazo y expresó su deseo de abortar. Kevin le dio $40.00, pero no hubo más discusión ni evidencia de embarazo. Lisa afirmó estar embarazada nuevamente en 2002, informando a Kevin de una cita médica mientras le negaba la oportunidad de acompañarla. Sin embargo, su médico testificó que solo le envió tweets a Lisa sobre temas no relacionados, como el dolor de tobillo y un resfriado, y no le proporcionó atención prenatal. Lisa más tarde informó a Kevin que el bebé había muerto, y afirmó haber donado el cuerpo a la ciencia, sumando a su historial de engaños relacionados con la comida y los embarazos. El caso de la defensa se centró en la defensa de la locura, y planeaban llamar a expertos para testificar sobre la enfermedad o defecto mental de Lisa. La vida de Lisa fue descrita en la corte como problemática. Afirmaron que había sido abusada física y sexualmente por su padrastro. Lisa se casó con su hermanastro, Carl Bowman, cuando tenía 18 años, y tuvieron 4 hijos antes de someterse a una esterilización. Después de su divorcio en 1998, Carl se volvió a casar, y Lisa más tarde se casó con Kevin para respaldar sus afirmaciones de locura. El Dr. Logan y el Dr. Ramachandran fueron llamados como testigos expertos por la defensa. Lisa fue diagnosticada por ambos expertos con una variedad de problemas de salud mental, incluyendo depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno de estrés postraumático y pseudociesis. El Dr. Ramachandran testificó sobre la pseudociesis, describiéndola como un trastorno somatoforme en el que el paciente desarrolla la ilusión de estar embarazada. Según su testimonio, esta ilusión está impulsada por un fuerte deseo de quedar embarazada, lo que provoca cambios hormonales que resultan en cambios físicos consistentes con el embarazo. El Dr. Ramachandran creía que Lisa sufría de una intensa ilusión de pseudociesis. Durante su testimonio, afirmó que Lisa estaba en un estado disociativo cuando mató a Bobby y dio a luz al bebé.
El doctor Ramachandran sugirió que el abuso sexual infantil que sufrió Lisa la hizo susceptible a la pseudociesis. Afirmó que las búsquedas en Internet de Lisa y las compras de artículos relacionados con bebés indicaban pseudopsicosis. Además, el doctor Ramachandran creía que Lisa sufría de una enfermedad mental grave o un defecto que le impedía comprender plenamente la naturaleza y la calidad de sus acciones. Después de 5 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime declarando a Lisa culpable de secuestro con resultado de muerte. Al día siguiente recibió una sentencia de muerte. El jurado estuvo de acuerdo unánimemente en que el gobierno había probado todos los factores agravantes legales y no legales más allá de toda duda razonable. La fiscalía argumentó que estos factores incluían que el crimen se cometió de una manera particularmente atroz o depravada, involucrando un abuso físico grave hacia Bobby George Stinnett. El jurado estuvo de acuerdo con este argumento. Y Elise fue condenada a muerte por inyección letal, con pentobarbital, en la prisión de Terre Haute, en Indiana. Lisa eventualmente se encontró en el corredor de la muerte en una prisión federal en Texas, diseñada para reclusas con necesidades médicas y psicológicas especiales. Recibió atención psiquiátrica mientras estaba encarcelada allí. Lisa formó un nuevo equipo de defensa en un esfuerzo por conmutar su sentencia de muerte a cadena perpetua. Su argumento central era que, dada la historia de horribles abusos de Lisa, la pena de muerte era injusta. Afirmaron que su representación legal durante su juicio inicial no reveló completamente la magnitud de las profundas dificultades de su tesis y que la defensa presentada fue inadecuada. Lisa estaba en un estado psicótico según el nuevo equipo de defensa cuando cometió el crimen. Además, presentaron pruebas de que la historia de abuso de Lisa comenzó antes de su nacimiento, ya que nació con síndrome de alcohol fetal como resultado del consumo excesivo de alcohol de su madre. La defensa detalló casos específicos de abuso, afirmando que Lisa fue sometida a golpizas físicas y que el maltrato empeoró después de que su madre se volvió a casar. Afirmaron que Lisa había sido abusada sexualmente por su padrastro. A pesar de los esfuerzos del equipo legal de Lisa, quienes argumentaron que la presión y la amenaza de exposición por parte de su primer esposo la llevaron a fabricar un embarazo, sus objeciones y apelaciones para que la sacaran del corredor de la muerte fueron denegadas. La ejecución se llevó a cabo según lo planeado. Lisa recibió una inyección letal en Terre Haute, Indiana, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantara una suspensión de ejecución de último minuto, como la única reclusa en la fila de muerte federal en los Estados Unidos. Fue la primera mujer reclusa federal ejecutada por el gobierno en 67 años, antes de su ejecución. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración, Lisa se negó. Fue declarada oficialmente muerta a la 1:31 a.m. del 13 de enero de 2021. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video veremos lo que sucedió en Malasia en 2003. Kani Yoong, de 28 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial metropolitano después de cenar con amigos. Su familia presentó un informe de persona desaparecida a la policía y las autoridades pronto hicieron un descubrimiento impactante. Muchos malayos todavía recuerdan la historia de Kani Yoong. Esta tragedia ha conmocionado al país no solo porque fue tan terrible y absurda, sino también porque ocurrió en un centro comercial conocido y prestigioso con cámaras de vigilancia. Kani Yoong Leikian nació en Malasia el 18 de julio de 1974. Era la menor de 2 hijas y tenía un vínculo estrecho con sus padres. En 1995, Kani viajó a los Estados Unidos para continuar su educación y seguir una carrera en tecnología de la información. Viviendo en los Estados Unidos, conoció a un hombre llamado Brandon. Era ciudadano estadounidense y de ascendencia china, cuyos padres inmigraron de Singapur hace más de 20 años. Kani y Brandon eran amigos al principio, pero su amistad rápidamente evolucionó hacia una relación romántica. Brandon se convirtió en un amigo muy cercano para Kani. Él trató de apoyarla en todo y ayudarla. En 2001, la pareja se casó. Kani había alcanzado sus metas profesionales y personales. En 2003, trabajaba como analista en San Diego, planeaba el futuro con su esposo y deseaba convertirse en madre. Sin embargo, ese año, una serie de eventos culminaron en sucesos horribles. El padre de Kani, Vijay, fue diagnosticado con cáncer en 2003, así que decidió regresar a Malasia para verlo y apoyar a su familia durante este difícil momento. La fecha era el 1 de junio de 2003.
Kani llegó a Malasia con Brandon. Brandon regresó a los Estados Unidos en unos días, mientras Kani permaneció en Kuala Lumpur y pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a su padre, quien estaba recibiendo tratamiento en una de las clínicas de la capital. Todos los días hablaba con Brandon por teléfono durante horas. Hablaban de todo, incluyendo a sus 2 gatos, y ella le reprendía por darles de comer en exceso. Casi parecía que estaban hablando de sus hijos. Su padre le habían quitado un riñón, pero afortunadamente, su salud estaba mejorando. Se estaba recuperando. Por eso, el 14 de junio de 2003, Kani planeaba regresar a los Estados Unidos. El día antes de su vuelo invitó a su madre Pearlie, a su hermana Elsie y a sus amigos cercanos a una cena de despedida en un restaurante de uno de los centros comerciales populares. Esa noche, el 13 de junio de 2003, Kani y su madre llegaron al lugar designado más tarde que los demás. No pude encontrar un lugar para estacionar en la calle frente al centro comercial. Kani tuvo que conducir por el estacionamiento subterráneo, que no era gratuito, pero la madre de Kani estaba preocupada por algo más que la tarifa. Sin embargo, el estacionamiento no estaba bien iluminado. Dejaron el coche y subieron al segundo piso, donde se encontraba el restaurante. Kani estaba encantada de ver a sus amigos de la infancia. No había visto a algunos de ellos en mucho tiempo, y tenían mucho de qué hablar. En unas pocas horas. Empezó a notar que se veía cansada. Le preguntó a su madre si quería irse a casa. Pearlie respondió que había tenido un día muy ocupado y no le importaba irse, asegurando a sus amigos que volvería pronto. Kani se levantó de la mesa con su madre y su hermana, Elsie. Las 3 fueron a la máquina para pagar el estacionamiento. El terminal de pago estaba en el primer piso del centro comercial, y como mencioné, el estacionamiento estaba en el sótano, esperando en la fila para el terminal. Kani se dio cuenta de que había dejado un ticket de estacionamiento en su coche. Les indicó a su hermana y a su madre que se quedaran en la fila, y bajó a recoger la multa. La cola en la terminal había desaparecido. Pero Kani no había regresado en 10 minutos, así que su hermana comenzó a llamarla. La primera llamada no fue respondida, y la segunda fue dirigida al buzón de voz. Algo estaba obviamente mal. Elsie y Mal llegaron al estacionamiento, sorprendidos. Descubrieron que el coche de Kani ya no estaba allí, dieron varias vueltas al estacionamiento. Después de eso estaban seguros de que Kani se había ido con el coche. Pearlie estaba segura de que algo le había pasado a su hija porque Kani no se iría sin decir nada. El estacionamiento estaba mal iluminado, pero las cámaras de vigilancia podrían proporcionar algunas respuestas. La seguridad del centro comercial inicialmente se negó a mostrar las grabaciones a los familiares de Kani, pero finalmente cedió después de que su madre suplicara ayuda. Alrededor de la medianoche, Pearlie y Elsie se sentaron frente a un monitor, viendo las imágenes que los sorprendieron y confirmaron sus peores sospechas. Las imágenes mostraban el coche de Kani saliendo del aparcamiento subterráneo a gran velocidad y rompiendo la barrera, mientras alguien más lo conducía. La calidad del video no era satisfactoria. Sin embargo, estaba claro que la persona en el asiento del conductor era probablemente un hombre, y Kani estaba sentada junto a él en el asiento del pasajero, con su cuerpo pegado a la puerta, tratando de mantenerse lo más alejada posible del conductor. Pearlie fue a la comisaría de inmediato después de ver las imágenes y presentó un informe sobre la desaparición y el secuestro de su hija. La policía inició una investigación y la familia y amigos de Kani recorrieron todo Kuala Lumpur con la esperanza de encontrar su coche, un Proton Tiara morado. Mientras tanto, el esposo de Brandon, Kani, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Llamó a la esposa varias veces pero no pudo comunicarse con ella. Llamó a su madre y ella le contó lo que había pasado. La desaparición de Kani sorprendió a Brandon. Pearlie lo escuchó llorar por teléfono. Solo al amanecer los amigos y familiares de Kani regresaron a casa. Desafortunadamente, su búsqueda no tuvo éxito. La policía estaba difundiendo información sobre la desaparición y llevando a cabo su propia búsqueda, la cual no proporcionó ninguna esperanza. Las imágenes del estacionamiento del centro comercial donde Kani fue secuestrada no ayudaron a identificar al hombre que conducía el coche. Han pasado más de 72 horas desde que sus seres queridos la vieron por última vez. Las autoridades sabían que si Kani Young había sido secuestrada, no era por un rescate, porque si el dinero hubiera sido el motivo, el secuestrador se habría presentado hace mucho tiempo y habría exigido un rescate. Y esta situación no se veía bien, como lo evidenció un descubrimiento siniestro hecho por la policía el mismo día.
El coche de Kani fue dejado en una calle de la ciudad. La llanta delantera derecha estaba en tan mal estado que era seguro asumir que el coche había sido conducido con una llanta desinflada durante bastante tiempo, y como resultado, estaba literalmente destrozada. En la parte trasera del coche, en el asiento del pasajero, había una gran mancha roja. Los expertos forenses recogieron raspaduras del asiento trasero, huellas dactilares del volante y otras partes del coche. Había mucha evidencia en el coche. Hablaré más sobre ello más tarde. La familia y los amigos de Kani no han perdido la esperanza, y esperamos que regrese a casa sana y salva. Desafortunadamente, al día siguiente, después de que se descubrió el coche, todas sus esperanzas se desvanecieron. El 17 de junio, un trabajador de la carretera detectó un fuerte y desagradable olor que emanaba de una alcantarilla cerca de una carretera. Cuando levantó la tapa, descubrió un cuerpo que alguien estaba intentando quemar, con 2 neumáticos de coche y palos. Un equipo de destacados expertos forenses de la Policía Real de Malasia llegó a la escena de inmediato y descubrió neumáticos de coche llenos de concreto que anteriormente se habían utilizado como soportes para señales de tráfico, yaciendo sobre el cuerpo. Quienquiera que la golpeó estaba tratando de dificultar la identificación. Los peores temores de la familia se confirmaron después de que se descubrió el cuerpo, pero se dijo incorrectamente que no creerá que su hija está muerta, hasta que reciba una confirmación. Hasta que lo hagan, seguiremos esperando que la encuentren viva. Ella dijo que la familia iba a la morgue. Sin embargo, el doctor declaró que no podían confirmar si los miembros de la familia de Kani Young habían tomado muestras de ADN para un análisis comparativo. Los resultados de la pericia cumplieron con el peor de las pesadillas de los padres de Kani. El cuerpo descubierto es sin duda el de su hija. Según algunas fuentes, incluso antes de que los resultados de la prueba de ADN pudieran ayudar a los miembros de la familia a identificar las joyas en el cuerpo, Pearlie, una madre amorosa, creía y esperaba que su hija estuviera viva hasta el final. Es difícil imaginar la tortura emocional que tuvo que soportar. La autopsia reveló que Kani sufrió heridas de arma blanca en el abdomen. Un experto en medicina forense también descubrió signos de estrangulación. Un paño estaba atado alrededor del cuello de Kani en varios nudos. Además, se descubrió semen dentro de su cuerpo, lo que sirvió como fuente de ADN. Unos días después de que se descubriera el cuerpo, ocurrió un evento que planteó numerosas preguntas sobre el trabajo de las agencias de aplicación de la ley. Subramaniam Ravichandran, un oficial de policía encubierto, informó a sus superiores que la noche de la desaparición de Kani, él y su compañero estaban patrullando las calles de Kuala Lumpur en su motocicleta. Tanto él como su compañero estaban vestidos de civil. Notaron un coche estacionado en el lugar incorrecto, ocupando la mitad de la carretera, y decidieron detenerse cerca para ver si había alguien dentro. Acercándose a la puerta del conductor, Ravichandran notó a un hombre al volante y a una mujer junto a él, en el asiento del pasajero. Llamó a la ventana. Y cuando el hombre detrás del volante bajó la ventanilla un tercio, le mostró su identificación policial y le preguntó qué estaba haciendo allí, a lo que el conductor respondió que simplemente estaba sentado allí y charlando con su novia y que no estaba haciendo nada ilegal. A continuación, el agente pidió que se le revisara el documento de identidad, tanto al conductor como a su acompañante. Mientras el hombre al volante entregaba los documentos, la mujer en el asiento del pasajero hacía señales extrañas con las manos. Parecía que estaba pidiendo ayuda. Cada vez que su supuesto novio se giraba hacia ella, ella se detenía. Noté que el oficial le pedía al conductor que saliera del coche. El conductor reaccionó con ira, diciéndole a Ravichandran que no era un oficial de policía, sino un ladrón. Tras estas palabras, subió la ventana y alcanzó la llave en el encendido. Cuando el policía se dio cuenta de que el coche estaba a punto de arrancar, sacó su pistola y disparó a la rueda delantera derecha, haciendo que el coche acelerara. Ravichandran y su compañero comenzaron una persecución en motocicleta, pero no pudieron alcanzar a un coche con un neumático pinchado. Esta es la versión oficial. Dado el estado de las cosas en la policía malaya en ese momento, no fue sorprendente que el oficial de guardia no llamara a refuerzos ni notificara a nadie sobre lo ocurrido. Ese coche con un neumático pinchado era el Proton Tiara Morado, el transporte de Kani Young, y será descubierto abandonado en unos días. Aunque la persecución no terminó a favor de la policía, ahora tienen documentos del conductor. El conductor era Ahmad Nashib, un RS de 27 años, y el pasajero era Kani Young. Y si el oficial en esa situación se hubiera comportado de manera diferente, tal vez Kani todavía estaría viva.
Desafortunadamente, Ravichandran informó a sus superiores sobre la situación. Solo después de que se descubrió el cuerpo de Kani. La posesión de documentos sobre el sospechoso por parte del oficial fue probablemente el único resultado positivo de esa noche. Aparte de la familia de Kenny, muchos malayos vinieron a despedirse de ella. Brandon estaba devastado por la muerte de su amada esposa. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar a Ahmad Najib. Resultó que nunca vivió en la dirección que figuraba en sus documentos. Pero su nombre era real, así que había varias maneras de encontrarlo. La policía comenzó a buscar el nombre en los documentos del registro de matrimonios documentados. Se encontró una coincidencia en la Agencia Nacional de Apoyo Social. Ahmad Najib Benaris nació y creció en Muar, Malasia. Era el segundo de 4 hermanos y hermanas en el hogar. Dejó la escuela para poder trabajar y ayudar a su familia. En 1998. Se fue de Muar a Kuala Lumpur. Más tarde se casó y tuvo 2 hijos. Desde el año 2000 ha sido limpiador de cabinas para Malaysia Airlines. La policía comenzó a vigilar a su esposa después de conocer su nombre y lugar de trabajo. Trabajaba en uno de los bancos Metropolitan y esperó hasta que terminara su turno. Los policías disfrazados de civiles la siguieron y descubrieron su dirección de casa. La policía ahora sabía dónde vivía Ahmad, pero necesitaban asegurarse de que él estuviera dentro de la casa para evitar asustarlo. Mantuvieron vigilancia sobre la casa durante 3 días, pero cuando los investigadores comenzaron a dudar de la capacidad de Ahmad Najib para vivir con su familia, él desapareció. Sin embargo, estas eran conclusiones apresuradas. En el 4.º día de vigilancia, alrededor de las 4 a.m., notaron que un taxi se detuvo frente a la casa y Ahmad Najib salió. Solo un minuto después, fue esposado y llevado a la comisaría para ser interrogado. La información sobre el arresto y la identidad del sospechoso se difundió rápidamente en la prensa. Muchas personas que conocían a Ahmad Najib no podían creer que él fuera responsable del secuestro y la muerte de Kani Ong. Era un esposo y padre devoto de 2 hijos y daba la impresión de ser un buen hombre. Sin embargo, los oficiales pronto se dieron cuenta de que era un lobo con piel de oveja. Najib se mantuvo tranquilo durante el primer interrogatorio, afirmando que solo estaba dispuesto a hablar con el jefe de la División de Investigación Criminal. Comenzó a negar su culpabilidad. Solo después de que se le presentaron pruebas que lo vinculaban con Kani Ong, su confianza comenzó a desvanecerse gradualmente. Al principio, le mostraron 2 identificaciones que había dado al oficial de guardia la noche en que Kani fue secuestrada. Los oficiales luego afirmaron que descubrieron manchas de sangre en su chaqueta y jeans, y que el análisis de ADN casi con seguridad mostraría que era sangre de Kani Ong. No fue hasta que Najib se dio cuenta de que los oficiales no estaban fingiendo y que tenían pruebas irrefutables de que no estaban blufeando. Admitió que secuestró y asesinó a Kani en 10 días, comenzando el 23 de junio de 2003. Ahmad fue llevado a juicio, donde reiteró su confesión. Durante los días siguientes, la policía llevó a cabo una investigación en la que Najib mostró todos los lugares donde estuvo con Kani y explicó en detalle cómo y cuántas veces la obligó a tener relaciones íntimas con él, así como cómo la mató e intentó deshacerse de su cuerpo. Descubrieron pruebas que respaldaban las afirmaciones de Najib en cada lugar donde él llevó a la policía. Las cámaras captaron a Ahmad Najib en el aparcamiento subterráneo donde todo comenzó. Según él, estaba esperando a su exjefe, quien lo despidió y quería vengarse. Cabe señalar que la versión sobre el exjefe no ha sido confirmada. Escondiéndose en la oscuridad, se dio cuenta de que Kani buscaba algo en su coche y decidió aprovecharse de eso. La empujó dentro del coche y la amenazó, diciéndole que si intentaba huir o pedir ayuda, se arrepentiría. Kani cayó en trance y obedeció todas sus órdenes. Luego, se subió al asiento del conductor y salió del estacionamiento a toda velocidad, rompiendo la barrera. Después de detenerse en una zona industrial, comenzó a acosar a Kani. Pero justo en ese momento, un oficial de policía vestido de civil se acercó al coche. Najib estaba intentando persuadir a los oficiales de que solo se dio cuenta de que había secuestrado a la mujer equivocada cuando el oficial pidió ver sus identificaciones. Incluso si asumimos que tenía la intención de secuestrar a su ex jefa, esto no lo absuelve de culpa. Sin duda, ella habría encontrado el mismo destino que Kani Ong. Según sus palabras, Najib escapó de la persecución. Aunque el oficial tenía sus documentos, no pensó en dejar que Kani se fuera. Se detuvo en la carretera para cambiar una llanta, que había sido perforada por una bala. Un coche con una mujer dentro estaba estacionado cerca de donde él se había detenido.
Se acercó a ella y le pidió un gato. Quería cambiar la llanta, pero luego se dio cuenta de que Kani le estaba señalando a la mujer con las manos, quien le había prestado ese gato. Así que abandonó la idea y se marchó. Poco tiempo después, llegó a un lugar desierto y obligó a Kani a tener una relación íntima con él amenazándola con un cuchillo. Luego condujo a otro distrito, obligando a Kani a satisfacerlo una vez más. Ambos estaban en el asiento trasero, y Kani le suplicó por misericordia. En su lugar, le quitó la vida. Luego golpeó su cuerpo en una alcantarilla cerca de una carretera, condujo un coche a otro lugar y lo abandonó allí. Después de 16 horas, regresó al lugar con un bidón de gasolina e intentó ocultar las pruebas del crimen. Las pruebas de ADN confirmaron que el semen descubierto dentro del cuerpo de Kani Ong pertenecía a Ahmad Najib Ben Aris. Su ADN y huellas dactilares también fueron descubiertos en el coche, proporcionando evidencia adicional e irrefutable de su culpabilidad. Los expertos también determinaron que la sangre encontrada en su chaqueta y jeans pertenecía a Kani Ong. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2003, solo 3 meses después de la muerte de Kani. Este caso se convirtió en uno de los más polémicos en Malasia, atrayendo mucha atención de los medios y del público. Un juicio tan mediático no solo atrajo a malayos comunes y periodistas, sino también a aquellos que, en mi opinión, decidieron hacerse un nombre, a saber, abogados, de los cuales Najib tenía muchos, a pesar de que admitió su culpabilidad durante la investigación y había más que suficiente evidencia de sus crímenes, incluida la evidencia de ADN. Después de consultar con 6 de sus abogados, Najib no se declaró culpable en su primer juicio, diciéndole al tribunal que confesó bajo presión policial. Sin embargo, el juez ante quien Najib confesó poco después de su arresto testificó que no había signos de abuso físico en el acusado en el momento de la confesión y que estaba tranquilo y relajado. Con eso en mente, los abogados cambiaron su estrategia y comenzaron a argumentar que Kani estaba en el coche con su cliente por su propia voluntad. Los abogados lo atribuyeron al hecho de que Kani, quien tiene un cinturón negro en taekwondo, no intentó escapar. Este intento de culpar a la víctima por no escapar fue rechazado porque cada persona responde de manera diferente a situaciones críticas. Pero no se detuvieron ahí. Luego presentaron una nueva versión, afirmando que Kani se volvió íntima con Ahmad Najib voluntariamente y murió de estrangulación, la cual se utilizó para aumentar las sensaciones durante el acto sexual, pero esta versión fue impugnada y negada por los expertos forenses. La tela alrededor del cuello de Kani estaba atada con múltiples nudos, lo que indicaba que Najib no tenía intención de aflojarla. De hecho, la tela estaba tan apretada que la piel debajo de ella era la única parte del cuerpo que no se vio afectada por el fuego. Pero eso no es todo. El paño estaba diseñado para limpiar las ventanas de los aviones. Y, dado que el acusado trabajaba como limpiador de cabinas, esto lo vinculaba aún más con el crimen, sin mencionar el hecho de que los abogados no pudieron explicar las heridas de cuchillo en el cuerpo de Kani. En ese momento, los abogados de Najib se quedaron sin ideas y le aconsejaron que guardara silencio y no testificara. Mucha gente se preguntó por qué Kani no salió del coche cuando tuvo al menos 2 oportunidades para hacerlo. Tristemente, nunca sabremos la respuesta. Tal vez simplemente se paralizó de miedo y no pudo escapar. El 23 de febrero de 2005, Ahmad Najib Ben Aris fue declarado culpable de todos los cargos. El juez declaró que las pruebas apuntan a que solo una persona cometió el crimen contra la integridad sexual de Kani Ong. Najib recibió la pena máxima según la ley malaya, 20 años de prisión y 10 golpes de bastón, pero también fue condenado a muerte por matarla. Aquellos que frecuentemente ven este tipo de videos sobre crímenes reales saben que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los criminales son ejecutados mediante inyección letal. Sin embargo, en Malasia, el proceso es bastante diferente. Usan cuerdas en lugar de medicamentos caros. Los abogados de Ahmad Najib intentaron apelar la sentencia 2 veces, pero ambas veces no tuvieron éxito. En 2010, Najib escribió al jefe de Estado solicitando que su sentencia de muerte fuera conmutada a cadena perpetua. En su carta volvió a declararse inocente, pero su solicitud de clemencia fue denegada. Ahmad Najib, de 40 años, recibió su sentencia el 23 de septiembre de 2016, más de 13 años después de la muerte de Kani Ong. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos lo que sucedió en 2021. Ashley Wadsworth, de 19 años, estaba llena de esperanza cuando dejó su hogar familiar en Canadá para ir al Reino Unido.
Ella voló más de 4.000 millas para conocer al hombre con el que había estado chateando en línea durante años. En este video, veremos cómo puede terminar una cita en línea. Ashley, nacida el 25 de julio de 2002 en Vernon, Columbia Británica, era la más joven de las dos hijas de Kenneth Wadsworth y Christy Hendron. Ashley tiene la intención de continuar su educación después de graduarse de la escuela secundaria. Disfrutaba pasar tiempo con su familia y amigos. Todos la adoraban. La chica traía alegría a los demás. Ashley era una viajera ávida que disfrutaba del arte, el esquí, la natación, el tenis y otras actividades al aire libre. Vernon, ubicada a unas 270 millas al noreste de Vancouver, tiene una población de aproximadamente 43 personas. Ashley quería dejar este lugar y visitar otras ciudades y países. Lo más importante, quería visitar el Reino Unido. Este no era un sueño espontáneo. Ashley no tenía un teléfono inteligente cuando tenía 12 años, a diferencia de sus compañeros. Como resultado, usaba la laptop familiar para monitorear las actividades en redes sociales de sus amigos y compañeros de clase. Sabía que no era inusual agregar docenas de amigos y enviar mensajes a personas que no conocía. En 2015, un amigo de Vernon le presentó en línea Jack Sepple, un chico inglés. Ashley tenía 12 años en ese momento, mientras que Jack tenía 16. Siempre había estado interesada en el mundo. El hecho de que Jack viviera en otro continente despertó su interés por él. Era como un portal a lugares lejanos y desconocidos. En ese momento, Jack vivía con su madre en Chelmsford, una ciudad de aproximadamente 180.000 habitantes, situada a 1 hora en coche de Londres. Ashley era una persona muy extrovertida. Jack, por otro lado, parecía estar más reservado. Parecía que su principal interés eran las redes sociales. Su diferencia de edad de 3 años y medio no parecía inusual porque eran amigos por correspondencia, pero, con el tiempo, se fueron acercando más. Hablaban todos los días, y después de unos 2 meses, Ashley comenzó a mencionar a Jack en las conversaciones con sus padres y su hermana mayor Holly. Los padres de Ashley, Christy y Kenneth, están divorciados. Su relación con sus hijos, por otro lado, permaneció sin cambios. La madre de Ashley desconfiaba de la relación en desarrollo, temiendo que alguien más se escondiera detrás de las fotos del adolescente. Christy se relajó después de que Ashley y Jack comenzaran a hacer videollamadas en la sala de estar familiar. Ocasionalmente incluso saludaba a Jack. A la mujer le gustaba su acento inglés, pero Christy esperaba que el interés de su hija por él se desvaneciera. Sin embargo, la chica se enamoró. Durante 7 años, Jack y Ashley se comunicaron por mensaje de texto y FaceTime. Ocasionalmente discutían y dejaban de comunicarse. Sin embargo, estos periodos fueron breves. Jack le enviaba a Ashley varios regalos, incluyendo ropa, joyas de ositos de peluche, un bolso y, a veces, dinero. Debido a la diferencia horaria de 8 horas, su rostro y nombre se hicieron familiares en el hogar de los Wadsworth. Ashley tenía que levantarse antes del amanecer para hablar con Jack, y la escalera se quedaba despierta hasta tarde esperando la llamada. Ashley y Hukiko eventualmente compartieron un sueño común. Querían conocerse en persona algún día, pero por el momento solo eran imágenes en una pantalla el uno para el otro. Cuando Ashley cumplió 15 años, le preguntó a su madre si podía visitar a Jack. La respuesta de Christy fue negativa. No podía creer que su hija de 15 años viajara a un país extranjero para conocer a un hombre que nunca había visto antes. Por supuesto, Ashley se sintió decepcionada por la negativa, pero no se rindió y dijo que iría cuando alcanzara la mayoría de edad. A medida que crecían, la pareja comenzó a discutir con más frecuencia. La razón más común para esto era los celos por parte de Jack. Tenía miedo de que Ashley comenzara una relación con uno de sus compañeros de Vernon. Ashley intentó persuadir a Jack diciéndole que lo amaba, pero él estaba extremadamente celoso. Ashley a veces bloqueaba a Jack durante sus desacuerdos, lo que hacía imposible que pudiéramos contactarla. Pero eso no lo disuadió. Creó nuevas cuentas en redes sociales para enviarle mensajes o contactar a su hermana y amigos, sabiendo que le contarían a Ashley. Algunos de sus amigos creían que Jack estaba obsesionado. Ashley, por otro lado, siempre se apresuraba a defender a Jack, afirmando que era increíblemente apasionado. La relación de Jack con otras chicas a veces era la fuente de sus desacuerdos. Dejaban de comunicarse durante esos momentos, pero no podían estar el uno sin el otro por mucho tiempo. La madre de Ashley afirma que constantemente comparaba a sus otros novios con Jack. Además de su fascinación por las redes sociales, Jack era un entusiasta de los tatuajes. En octubre de 2018, cuando él tenía casi 20 años, y Ashley 16, se hizo un nuevo tatuaje.
que mostró con orgullo. Tenía su nombre escrito en el brazo. Así es como Jack esperaba demostrar su dedicación y seriedad de propósito. A veces llamaba a Ashley y su futura esposa, Christy Gengron, dijo que el tatuaje era demasiado. Ella le prohibió a su hija hacerse un tatuaje con el nombre de Jack, pero Ashley afirmó que nunca lo consideró. La relación con Jack se volvió cada vez más turbulenta. Incluso a la distancia, él mostraba un comportamiento controlador. La edad de Ashley puede haberle hecho pasar por alto esto. Durante una de las peleas, él pasó un cuchillo sobre su tatuaje con el nombre de Ashley. En ese momento, ella pensó que era una forma loca de decirle que la amaba. Al mismo tiempo, comenzó a ocultar ciertos aspectos del comportamiento de Jack a sus seres queridos. En 2020, Ashley tenía 18 años cuando recibió varias llamadas telefónicas de mujeres con las que Jack salía y discutía frecuentemente. Una de ellas le informó a Ashley que Jack no la dejaba salir de la casa y le pidió que hablara con él y lo calmara. Jack ocasionalmente salía con otras mujeres, pero nunca lo mantuvo en secreto. Quizás ella solo pensaba eso. Ashley era una adolescente que no tenía idea de que Jack era un manipulador hábil o de que su comportamiento era abusivo. Ella había intentado terminar su relación con él varias veces, pero él siempre se disculpaba sinceramente, diciendo que ella era la única chica que amaba. Ashley era espiritual y descubrió a Dios a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue bautizada mormona en abril de 2021. Ashley comenzó a trabajar a tiempo parcial tan pronto como fue legalmente permitido. Trabajó para McDonald's, Burger King y varias otras empresas. La chica recibió su propio dinero, y su primera compra fue un iPad. Ya no necesitaba usar la laptop familiar para comunicarse con Jack. Su deseo de verlo en persona persistía. Los padres de Ashley le habían prohibido anteriormente visitar a Jack, pero ahora era adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Tenía su propio dinero, así que su sueño se hizo realidad. La chica obtuvo una visa de turista de 6 meses y reservó un vuelo a Londres. Ashley, de 19 años, se despidió de su familia el 12 de noviembre de 2021 y su padre la llevó al aeropuerto. Sus padres estaban comprensiblemente preocupados por ella, pero ya no podían detenerla ni persuadirla. Pensé que el peor de los casos sería que ella se fuera, que no funcionara, y que regresara a casa y preparara a su madre Christy. Ashley envió un mensaje por Snapchat a su familia mientras esperaba que el avión despegara. Estoy en mi avión, y ella dijo que es enorme. Después de 7 años de comunicación en línea y 10 horas en un avión, la pareja finalmente se conoció en persona. Fue una experiencia emocionante para ambos. Los amigos y familiares de Ashley miraban mientras ella compartía fotos de sí misma y Jack en las redes sociales. Parecía estar feliz. Ashley se mudó a la casa de Jack en el noroeste de Chelmsford, donde él ha estado viviendo desde 2020. Su historia se asemejaba a un cuento de hadas. La familia de Ashley no tenía idea de que esta historia de amor terminaría tan mal, pero todo parecía ir bien hasta ahora. Ashley publicó fotos de sus viajes con Jack. Viajaron a muchos lugares y parecían ser una pareja feliz en cada foto publicada. Ashley había imaginado que Jack sería así después de comunicarse con él en línea durante tantos años. Es decir, no estaba esforzándose por ser perfecto. Jack era amable y sentimental. Ocasionalmente se enojaba mostrando su mal genio. Pasaban todo su tiempo juntos porque Jack estaba desempleado y era mantenido por su madre, que vivía cerca. Ashley no pudo encontrar trabajo porque era turista en el Reino Unido. Ella se dio cuenta de que Jack no tenía amigos. No tenía vida más allá de las redes sociales y una consola de videojuegos. Pronto mostró los primeros signos de comportamiento controlador. No le gustaba la conversación de Ashley con uno de los vecinos. Esta situación le parecía extraña. Nunca estaba sin amigos y no pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. Antes de que Ashley dejara Canadá, un amigo de la iglesia le presentó a unos misioneros estadounidenses de su edad que se suponía estarían en Chelmsford al mismo tiempo que ella llegara a Londres. Le dijo a Jack que quería conocer a estas personas, pero él se opuso y se negó a dejarla asistir a los servicios dominicales. Era una señal de alerta adicional en su relación. Ashley se estaba aburriendo ya que pasaban la mayor parte de su tiempo en casa. Como Jack le prohibió asistir a la iglesia, ella contactó a los misioneros por mensajes de texto, manteniéndolo en secreto de él porque sabía que no le gustaría. Ella borró sus conversaciones de WhatsApp porque él seguía revisando su teléfono. Cada día, el comportamiento de Jack empeoraba. 6 semanas después de que Ashley llegara, él la golpeó por primera vez. Ese día, le envió un mensaje de texto a su madre diciendo que le dio una bofetada a Ashley después de descubrir que ella había bloqueado 2 números británicos en su teléfono hace años.
Asumió que los números pertenecían a otros hombres. Eso no es razón para tocarla, respondió su madre. Como resultado, Ashley estaba en un país extranjero, lejos de su hogar y su familia, y sola con un hombre que sufría problemas psicológicos. Detrás de las fotos de parejas sonrientes y felices, a menudo hay individuos tristes y deprimidos. Ashley cambió su foto de Facebook por una de Jack abrazándola y la tituló Mi mejor amigo con un corazón rojo. Al mismo tiempo, creó un álbum secreto en su teléfono para guardar fotos de sus moretones causados por el abuso de Jack. Ashley le informó a su hermana Hailey que él no era el hombre que había imaginado en sus sueños. Al mismo tiempo, amenazó con dejar de comunicarse con Hailey si la escalera informaba a su madre. Jack tomaba sedantes con frecuencia. Como se mencionó anteriormente, era un manipulador hábil. Jack tiene un historial de autolesionarse, cuando estaba enojado o quería consolar a su novia. Se lastimaba, pero siempre tenía cuidado de no poner en peligro su vida. Jack usó una técnica similar con Ashley. A finales de diciembre de 2021, ingestó una cantidad de medicamento sedante, lo que llevó a Ashley a llamar a una ambulancia. Lo transportaron al hospital, donde recibió la atención necesaria. Ashley no le contó ni a su madre ni a sus amigos sobre el incidente. Solo su hermana Hailey estaba al tanto de la situación. La última invitó a su hermana a volver a casa. El mes siguiente, en enero de 2022, Jack rompió una jarra de cerveza sobre la cabeza de Ashley. Ella lloró por FaceTime con su hermana, mientras Jack gritaba y la obligaba a recoger los pedazos. Hailey estaba en shock. Le suplicó a su hermana que volara a casa, pero eso no funcionó. Durante las semanas siguientes, Jack, como muchos otros manipuladores, mostró su mejor cara, dando a Ashley razones para creer que había reconocido sus errores y cambiado su patrón de comportamiento. Sin embargo, eso fue solo un acto temporal. Pronto, Jack se enfureció de nuevo. Descubrió mensajes antiguos de un joven canadiense en el teléfono de Ashley. Le exigió las contraseñas de las redes sociales, las cuales ella le dio. Durante una pelea a finales de enero de 2022, Jack volvió a golpear a Ashley y le lanzó un control remoto de la televisión, mientras ella estaba en FaceTime con Hailey, quien le suplicaba a su hermana que regresara a casa. Ashley estuvo de acuerdo al principio, pero luego cambió de opinión. La familia de Ashley cree que cambió de opinión después de que Jack se disculpó y prometió cambiar. Así, su relación se dividió en ciclos alternos. Todo parece estar bien. Jack la golpea, luego se disculpa. El 30 de enero, Jack Seppel le envió un mensaje de texto a su hermana. Estoy obsesionado con el pasado de Ashley. Solo era cuestión de horas hasta que llegáramos al punto de no retorno. En la mañana del 1 de febrero, Jack estaba furioso una vez más. Justo antes de las 8 a.m., la vecina de Ashley la escuchó gritar a través de la pared. Ashley apareció en su puerta momentos después llorando. Salió corriendo a la calle, descalza y con sangre goteando de la cortadura en su palma. Ashley afirmó que Jack Hitch rompió su teléfono y lanzó a su gatito contra la pared. Ashley temía por su vida. Al mismo tiempo le pidió a su vecino que no llamara a la policía porque no quería que Jack se lastimara y temía que lo metieran en prisión. El vecino fue a hablar con Jack, como de costumbre. Usó sus habilidades para parecer una buena persona. Se disculpó y afirmó que todo estaría bien. Como resultado, el vecino se fue, y Ashley decidió regresar con Jack. Desafortunadamente, nadie la vio viva una vez que la puerta se cerró tras ella. Aproximadamente una hora después, otro vecino compró un paquete para Jack, el cual le fue entregado por error. Mientras él hablaba con ella en la puerta, Ashley aprovechó la situación llamando a su familia desde el teléfono de Jack. Pidió ayuda y afirmó que quería irse a casa. Christy se sorprendió al enterarse de la relación de su hija con Jack Seppel. El boleto de avión de Ashley fue reservado de inmediato por la familia para el 3 de febrero. Christy advirtió a Jack que si intentaba hacerle daño a su hija nuevamente, lo denunciaría de inmediato a la policía. Ashley y su familia terminaron de hablar alrededor de las 3 a.m. y Vernon a las 11 a.m. en Chelmsford. Tan pronto como Ashley colgó el teléfono, Jack dejó de fingir ser una buena persona y la atacó. Unos minutos después, le envió un mensaje de texto a su madre usando la aplicación WhatsApp. Golpeé severamente a Ashley. Después de otros 14 minutos, escribió que se había roto el brazo. La levanté, la tiré al suelo, la golpeé y la desgarré por todo el salón. En ese momento, Ashley todavía estaba viva. Desafortunadamente, no había nadie para ayudarla. Desde las 11:22 a.m. hasta las 12:38 p.m., usó el teléfono de Jack para enviar mensajes. Escribió a familiares y amigos en Vernon, donde era la medianoche, y a sus conocidos de la iglesia en Chelmsford. Ashley escribió a una amiga: «Necesito tu ayuda. Es una emergencia, por favor». Unas horas más tarde, recibieron nuevos mensajes que decían que todo estaba bien. Sin embargo, Ashley no fue quien los envió.
Fueron unos pocos. Ninguna de las personas a las que Ashley escribió recibió estos mensajes de inmediato. Jack Seppel estranguló a Ashley Watworth poco antes de la 1 p.m., pero sintió que no era suficiente. Fue a la cocina, agarró un cuchillo y regresó al dormitorio. La apuñaló unas 90 veces en el pecho y el abdomen. Más tarde ese día, Jack cambió su foto de perfil de Facebook por una foto de él y Ashley tomada en Gatwick meses antes. Los amigos de la iglesia de Ashley, Jamie Ashworth y Taylor Borden, hicieron una visita a la propiedad de tenis y equitación, que él tituló como «Para siempre mía». Cuando no hubo respuesta, contactaron a la policía. Jack grabó un mensaje de video para la hermana de Ashley, Hailey, mientras ella yacía en la cama junto a ella. «Lamento haber tomado a tu hermana, Hailey», dijo. También afirmó que amaba a Ashley y que no podía dejarla ir. Nunca le envió el video a Hailey. Después de grabar el video, se apuñaló en el pecho con heridas superficiales menores. Los investigadores creen que pudo haberlo hecho para alegar defensa propia más tarde, alrededor de las 4 p.m. La policía llegó a la casa, llamaron a la puerta y le pidieron a Seppal que saliera. Lo vieron dentro a través de la ventana, pero Jack se negó a abrir la puerta. En ese momento, estaba comunicándose con su hermana a través de un enlace de video, confesándole que había asesinado a Ashley. La policía derribó la puerta y arrestó a varias personas. Él fue descrito como tranquilo. La familia de Ashley se despertó con una avalancha de mensajes. Intentaron contactarla, pero ella no respondió de inmediato después de que descubrieron lo que había sucedido mientras dormían. Kenneth Wadsworth, del padre de Ashley, nunca olvidará el día 1 de febrero. Se despertó para enterarse de que su hija había muerto. Él describe su dolor como extremadamente difícil. Esa es tu niña, y se ha ido. No hay palabras para describir ese dolor. Kevin fue al Reino Unido con su esposa, Charmaine, para manejar el papeleo y recoger el cuerpo de Ashley. Además del enorme dolor que siente su familia en casa, la comunidad de Chelmsford también lamenta su pérdida, a pesar de que muchos de ellos nunca la conocieron. Celebraron vigilias en campos cerca de donde fue asesinada, con flores, globos y velas para honrar su memoria. Después de ser arrestado, Jack Seppel le dijo a la policía que se había vuelto psicótico. A pesar de estas declaraciones, un examen psiquiátrico determinó que estaba consciente de sus acciones en el momento del crimen y era competente para ser juzgado. La familia de Ashley quedó atónita por la tragedia, pero se sorprendió aún más al enterarse de que Jack Seppel tenía un largo historial de comportamiento controlador y acoso. En 2014, incluso antes de que Ashley, una chica de 15 años, conociera a una chica de 14 años en línea, él la fotografió desnuda sin su permiso, y cuando ella rompió con él, publicó las fotos para que todos las vieran. Ella solicitó una orden de restricción. Un mes después, Seppal violó la orden. Ese mismo año discutió con su madre sobre su exnovia, la empujó al suelo y arrancó la puerta de sus bisagras. Cuando la orden de restricción expiró en 2017, Seppal volvió a contactar a la víctima. Aunque la chica ignoró sus mensajes, él no iba a rendirse en enero de 2018. Le envió un mensaje, diciendo: «Por favor, responde, nunca te librarás de mí. Incluso si tengo que ir a prisión por ti, te veré pronto y apareceré donde sea que vivas». Para entonces, había estado en contacto con Ashley durante 3 años, y su madre había presentado una orden de restricción en su contra. En julio de 2018, Jack dañó la puerta, destrozó su coche y rompió las ventanas de su casa. En septiembre de 2018, el tribunal condenó a Tim a 8 semanas en un centro de corrección juvenil después de que nuevamente violara la orden de restricción. El mes siguiente se declaró culpable de intentar entrar en un hogar de ancianos. El tribunal lo condenó a 21 días de prisión. Seppal pasaba cada vez más tiempo en línea, como si estuviera buscando una víctima. En marzo de 2020, conoció a una mujer en Facebook y empezaron a vivir juntos. Esta mujer rápidamente reconoció que él era un hombre peligroso. Era extremadamente celoso y sus acciones eran impredecibles. Cuando ella dijo que lo dejaba, Jack le agarró el cuello y la encerró en la casa, pero ella logró escapar por una ventana. Otro incidente similar ocurrió, pero con una mujer diferente. Seppal había cometido un total de 12 delitos, siendo la violencia doméstica la mayoría de ellos. No teníamos idea de su historia. Siento como si la hubiera arrojado a los lobos. El padre de Ashley declaró que Kenneth y Christy quieren que otros aprendan de la historia de su hija. Si algo no se siente bien, actúa. Si tienes la corazonada de que tu hermana, amiga, tía, madre o hija
está involucrada en una situación o relación así, llama a la policía e interviene. Christie también mencionó a su hija diciendo: «Deberíamos haber tomado medidas de antemano a través de la ley de Claire. Aprendimos la lección más dura de todas. Nuestra hermosa Ashley voló a Inglaterra emocionada, viva y bien, pero desafortunadamente regresó a casa en una caja. Por favor, tengan cuidado y dejen estas relaciones violentas, tóxicas y peligrosas. Ahora, si tu instinto te dice que algo está mal, por favor confía en tus instintos e interviene de inmediato. Incluso si dicen que todo está bien, el momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando elige terminar la relación y marcharse. Llama a la policía para que les ayuden a empacar sus pertenencias y sacarlos de allí a un lugar seguro. Es demasiado tarde para salvar a Ashley, pero aún puedes salvarte a ti mismo o a alguien que te importe». El juicio comenzó en septiembre de 2022, cuando Sepal admitió haber asesinado a Ashley Wadsworth. El caso de la fiscalía incluyó testimonios contundentes de vecinos y amigos que describieron el comportamiento tóxico de Sepal y los eventos que llevaron al asesinato. Contenía notas de voz que Ashley había grabado y enviado a sus amigos. Sepal la había amenazado de muerte en esas notas. El juez describió el ataque de Sarah Ashley como brutal y cobarde. El juez declaró que Sepal tenía 8 condenas previas por 12 delitos, casi todos los cuales involucraban violencia doméstica. El juez declaró que demostraba un patrón claro de comportamiento violento y controlador entre varias mujeres. El 10 de octubre de 2022, un tribunal condenó a Jack Sepal a cadena perpetua. Podrá solicitar la libertad condicional después de 23 años y medio a través de sus abogados. Los padres de Ashley recibieron una nota de disculpa de Sepal. Sin embargo, no creían que se hubiera arrepentido de sus acciones. Genial. Tendrá tiempo, pero en el Reino Unido y Canadá la vida solo dura 25 años. La madre de Ashley declaró que, en última instancia, no la traerá de vuelta. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de la familia Sumner ha sido enterrado vivo. La peor traición es la de un ser querido que ha disfrutado de un amor y confianza inquebrantables. A pesar del dolor, la amargura, el resentimiento y la decepción, muchas personas logran sobrellevarlo y continuar con sus vidas. Pero, ¿y si la traición se descubre en el lecho de muerte y la realización es lo último que una persona experimenta en la vida? Esa es la base de la aterradora historia de la familia Sumner. Incluso los criminalistas experimentados con una amplia trayectoria, que han visto de todo en su práctica, se conmovieron hasta las lágrimas con este caso. A pesar de la sentencia de muerte inicial impuesta a ellos, los subhumanos que cometieron este crimen atroz siguen vivos y están intentando apelar activamente la decisión del tribunal. Pero empecemos desde el principio y tratar de averiguar cómo una joven a quien los cónyuges, Sumner, amaban y cuidaban como si fuera su propia hija, decidió tratarlos de manera tan brutal. Carol Alfred nació y creció en Charleston, Carolina del Sur, y James, su amor de la secundaria, es simplemente Reggie Sumner. Compartían la misma edad, se conocían desde la infancia, asistían a la misma escuela y estaban en el mismo grado. Su amistad y afecto infantil se convirtieron gradualmente en simpatía. Los escolares no se dieron cuenta de lo cerca que se estaban volviendo. En 1959, cuando los adolescentes tenían 15 años, comenzaron una relación romántica. Y los amigos notaron lo hermosa y armoniosa que era su pareja, y más tarde en la vida, James y Carol guardaron fotos conjuntas de ellos mismos cuando eran jóvenes, felices, y con el futuro por delante como si estuvieran esperando una vida larga y feliz. Para los dos. Era la primera vez en sus vidas que sus emociones eran intensas y mutuas. Los jóvenes eran prácticamente inseparables tanto en la escuela como fuera de ella, y consideraban seriamente casarse tan pronto como cumplieran 18 años. Sus padres apoyaron la decisión de sus hijos, y no tenemos nada en contra de su matrimonio, pero la vida tenía un desenlace muy diferente. Una larga separación en 1962. Los amantes se graduaron de la escuela secundaria, pero no tuvieron tiempo para casarse. Unos meses después, James fue llamado al servicio militar en el ejército. Él y Carol decidieron posponer la celebración hasta que él regresara a casa, y también acordaron enviarse cartas regularmente. Pasó el tiempo, la separación se prolongó, y a mediados de los años 60, el joven fue enviado a un punto caliente en Vietnam, después de lo cual se cortó el contacto con él.
Carol no sabía si su amante seguía vivo porque dejó de escribirle. Carol decidió continuar sus estudios mientras también trabajaba en la base aérea de Charleston. Se casó unos años después, pero su primer matrimonio terminó rápidamente, y la pareja no tuvo hijos juntos. La joven se casó con un hombre llamado Richard en 1975, y su único hijo, una hija llamada Rhonda, nació en 1977. Sin embargo, el segundo matrimonio también fracasó porque el esposo abusaba de las bebidas calientes y frecuentemente levantaba la mano contra su esposa. A mediados de la década de 1980, Carol no podía soportar el constante abuso de su esposo, así que tomó a su hija y solicitó el divorcio. Pero Richard no dejó a su exesposa en paz, la persiguió literalmente intentando arruinarle la vida, y en 1987 tuvo éxito. Compró una pistola con munición, y después de otra gran dosis de alcohol, fui a enfrentarme con el excónyuge. Ofreció tocar el timbre, y Carol, sin saberlo, le abrió la puerta. Rhonda, de 10 años, estaba detrás de ella en la habitación. Sin embargo, la presencia de su hija no detuvo al padre ebrio, quien sacó un arma y disparó varias veces contra Carol, justo frente al niño. Luego se subió a su coche, condujo hasta una zona desierta, sacó su arma y se disparó la bala restante en la sien, matándose al instante. Carol tuvo la suerte de sobrevivir porque los vecinos escucharon los disparos y los gritos desesperados del niño, y llamaron inmediatamente a una ambulancia y a la policía. La joven estuvo al borde de la muerte, perdió mucha sangre y fue considerada crítica durante varios días. Carol se sometió a una serie de operaciones complejas, incluidas transfusiones de sangre, y se recuperó gradualmente, pero quedó completamente ciega del ojo derecho y quedó permanentemente discapacitada a finales de la década de 1990. Su salud ha vuelto a deteriorarse significativamente. No se sentía bien. Perdí una cantidad notable de peso y experimenté un dolor y debilidad de extremos. Después de un examen exhaustivo en el hospital le diagnosticaron cáncer de hígado, lo cual fue una noticia decepcionante. En 1987, cuando los médicos luchaban por su vida, el cuerpo de Carol portaba accidentalmente el virus de la hepatitis C, del cual ella no estaba al tanto y no trató. Como resultado, el virus que infectó su hígado lo devastó durante años, causando cáncer. Sin embargo, la condición de Carol se estabilizó como resultado del tratamiento y una terapia de apoyo cuidadosamente elegida. Tenía que tomar sus medicamentos recetados a diario por el resto de su vida, así como tener chequeos médicos regulares para hacer los ajustes necesarios a su tratamiento. Carol perdió su trabajo en la base de la Fuerza Aérea después de recibir heridas de bala graves. Con el cáncer añadido a su lista de diagnósticos decepcionantes, no podía trabajar físicamente ni estar de pie durante períodos prolongados. Así que Carol aceptó un puesto como operadora de centro de llamadas para una compañía de televisión por cable en su ciudad natal de Charleston. James, por otro lado, no tuvo la oportunidad de presentarse durante bastante tiempo después de llegar a Vietnam. La guerra se prolongó. El hombre resultó gravemente herido, casi perdiendo la pierna, y pasó un largo periodo de tiempo en el hospital. Su nombre fue incluido erróneamente en las listas de los fallecidos, por lo que incluso sus familiares asumieron que ya no estaba vivo. El invocador tuvo la suerte de vivir y regresar a casa años después. La conexión de Carol se había perdido hace mucho tiempo. Se había mudado, casado y creía que su primer amor había muerto en un punto caliente. James pronto se casó, pero sus heridas de guerra le hicieron desarrollar diabetes y una serie de otras enfermedades crónicas. Nunca pudo ser padre. Unos años después, el matrimonio terminó, y desde entonces ha estado viviendo solo. James consiguió un trabajo como simple obrero en el ferrocarril local y dejó de esperar sorpresas agradables en la vida. La voz parece dolorosamente familiar. Carol estaba ocupada con su trabajo como de costumbre en el otoño de 2000, contestando teléfonos y asesorando a los clientes. Cuando la joven atendió otra llamada de este tipo, reconoció una voz que le puso los pelos de punta. Reconoció a su primer amor de la secundaria de inmediato, pero tenía miedo de equivocarse porque asumía que James había muerto. Carol respondió a todas las preguntas de los clientes antes de girarse repentinamente hacia él y decir su nombre completo. Hubo silencio al otro lado de la línea, y el hombre preguntó tímidamente cómo ella sabía su nombre. Carol estalló en lágrimas en respuesta, revelando que ella era la chica con la que había salido en la escuela secundaria y con quien alguna vez había planeado casarse. Durante los siguientes minutos, ambos lloraron en el tubo,
incapaces de decir nada. Luego descubrieron que todavía vivían en su ciudad natal y acordaron encontrarse la noche siguiente en la reunión. Según Rhonda, 38 años después, su madre regresó a casa del trabajo ese día emocionada, luciendo como una colegiala enamorada y hablando sin parar sobre James. Carol se preparó para la cita del día siguiente probándose vestidos y arreglándose el cabello y el maquillaje. Carol se dio cuenta de que ya no era la belleza juvenil. James Sumner la recordaba así. Pero ella quería verse bien y recuperar el corazón de su antiguo amante. Fue un encuentro emocionante para ambos, ya que la pareja no se había visto en 38 años. Hablaron de todo en el mundo, y no podían parar. Hablaron sobre los altibajos de sus vidas, matrimonios fallidos, trabajo, problemas de salud y lo felices que eran cuando estaban juntos. Sus viejas emociones resurgieron de nuevo. James y Carol estaban ansiosos por recuperar los años perdidos. Empezaron a verse todos los días. Y después de solo unas semanas, decidieron mudarse juntos y comenzar a vivir juntos. 5 meses después, Carol se casó y se mudó a la casa de su esposo en el vecindario de Riverland Terrace. La vida familiar y los vecinos problemáticos. La pareja primero vivió en su ciudad natal de Charleston, Carolina del Sur. Estaban enamorados, felices, involucrados en los detalles de la vida diaria y se cuidaban reverentemente el uno al otro porque ambos eran jóvenes y tenían problemas de salud. James ha conocido a la familia Cole durante muchos años y viven al lado de la pareja. Steven, el cabeza de familia, había luchado anteriormente en Vietnam, resultó gravemente herido y estaba confinado a una silla de ruedas. Natalie, su esposa, desapareció en el trabajo y no regresó a casa hasta mucho más tarde. Prefiere pasar tiempo con amigos en un bar. Tiffany, su hija, fue dejada a su suerte desde una edad temprana, frecuentemente merodeando por la calle sin nada que hacer y sin dinero ni siquiera para unas pocas monedas. Tiffany todavía estaba en la escuela secundaria y de buen humor cuando James y Carol se mudaron por primera vez. Carol inmediatamente simpatizó con la chica vecina. Realmente sentía pena por la escolar, que había sido rechazada por su propia madre, Carol, de todas las maneras posibles durante 5 años. Tiffany la invitó a unirse a su familia para el almuerzo y la cena, que estaban deliciosos. Ocasionalmente le compraba ropa a la niña, e incluso le daba dinero para gastos menores. Carol la trataba como si fuera su propia hija, colmándola de cariño y atención. Cuando los Sumner decidieron vender su marca de coches, la furgoneta Chevrolet Lumina, Tiffany preguntó si podía pagar a plazos. Como la chica no tenía dinero y necesitaba el coche, la pareja acordó darle el vehículo por casi nada. La cantidad acordada era ridícula, dividida en una docena de pagos repartidos a lo largo de un año, una reubicación forzada y una desaparición misteriosa. A principios de 2005, los Sumner decidieron trasladarse al soleado estado de Florida. Fue una medida forzada porque la salud de ambos cónyuges se había deteriorado significativamente, y los médicos les recomendaron mudarse al sur y más cerca del océano. Ambos estaban jubilados en ese momento, así que tomaron la decisión de hacer un cambio significativo en sus vidas. Carol y James vendieron su espaciosa casa en Charleston y compraron bienes raíces en Jacksonville, la ciudad más grande y poblada de Florida. También compraron un nuevo Lincoln Town Car. La pareja estaba muy contenta y se instaló en un nuevo entorno, haciendo planes para su vida futura juntos. Carol llamaba a su hija adulta Rhonda todos los días, contándole sobre su vida y compartiendo sus pensamientos y planes. Como resultado, la niña se sorprendió y emocionó un día de junio de 2005. Su madre no llamó ni respondió a sus llamadas. Al principio, Rhonda apartó los pensamientos negativos y esperó que todo estuviera bien con su madre y su esposo y que la llamaran pronto. Sin embargo, al día siguiente, la situación seguía sin cambios. Rhonda llamaba a su madre al celular de James cada media hora, pero los teléfonos ya no funcionaban, y el contestador de su teléfono en casa sonaba, pero todos los mensajes quedaban sin respuesta. En el tercer día, Rhonda decidió conducir ella misma a otro estado para ver cómo estaban su madre y su padrastro. Salió temprano por la mañana y condujo durante aproximadamente 5 horas antes de llegar a la casa de Sumner. La ausencia de un coche fue lo primero que notó Rhonda, pero estaba lejos de ser la única rareza. Cuando la chica se acercó a la puerta principal, descubrió que estaba entreabierta. La casa estaba en silencio, con una luz encendida en una de las habitaciones. Aunque el sol brillaba intensamente afuera, Rhonda llamó a su madre y a James, pero no hubo respuesta. Luego entró en la cocina, donde descubrió una mesa puesta para 2 con comida que parecía haber estado allí durante al menos 3 días. Parecía que los dueños se habían reunido para cenar, pero habían abandonado abruptamente la comida y se habían ido a otro lugar. Además, la casa en sí estaba hecha un completo desastre. Con objetos esparcidos por todas partes y algunas puertas y armarios dejados abiertos,
Parecía que se había buscado algo, pero ¿qué era y quién era? En la mesita de noche de la pareja. Algunos medicamentos eran esenciales para ellos. Estaban las pastillas para el cáncer de su madre, que él tomaba 3 veces al día, así como una botella de insulina, que James tomaba cada hora. Además, los teléfonos celulares de la pareja estaban completamente muertos. Rhonda se dio cuenta de que sin sus medicamentos y teléfonos celulares, su madre y su padrastro no podrían salir de la casa, y mucho menos por un período prolongado de tiempo. Así que llamó de inmediato a la policía para informar del incidente. Extraños impostores, la pareja en su coche, fueron rápidamente añadidos a la lista de los más buscados, y las tarjetas bancarias de Carol y James fueron bloqueadas el mismo día. Los primeros días de la búsqueda no produjeron resultados, y ni los Sumners ni ningún testigo en el camino pudieron ser localizados. Sin embargo, el 12 de junio, varios eventos ocurrieron simultáneamente, lo que permitió a la policía rastrear a los criminales. Primero, un hombre llamó a uno de los bancos, se identificó como el señor James Sumner, y se quejó de que su tarjeta había sido bloqueada y no podía retirar efectivo. Cuando el empleado del banco verificó la información de la tarjeta, inmediatamente sospechó que algo estaba mal. Le ofreció al señor Sumner que se pusiera en contacto personalmente con la sucursal bancaria más cercana para resolver el problema. Sin embargo, casi unos minutos después, el hombre colgó desde el mismo número. Sin embargo, en otro banco, una mujer llamada la senara Carol Sumner llamó e informó de un problema similar con la tarjeta bloqueada. Cuando se le pidió que viniera al banco en persona, se negó rotundamente, alegando que no podía hacerlo debido a problemas de salud, pero que necesitaba desesperadamente dinero en ese momento, y pidió acceso a sus ahorros, lo cual, por supuesto, fue denegado. La información sobre las llamadas, así como las grabaciones de las propias llamadas, fueron entregadas inmediatamente a la policía ese mismo día. Se le reprodujeron a Rhonda en la estación, quien confirmó que las voces no eran las de su madre ni de su padrastro. Esto era obvio desde el principio, ya que ambos cónyuges estaban en sus 60, y sus voces sonaban demasiado jóvenes. La policía asumió que los impostores eran directamente responsables de la desaparición de los convocadores. O bien secuestraron a la pareja y la mantuvieron cautiva, o la mataron. El coche de la pareja desaparecida fue descubierto abandonado en un camino desierto en una zona boscosa, unos días después de haber sido extorsionados por información sobre cuentas bancarias y tarjetas. No había signos de sangre ni de lucha en la cabaña. Los expertos descubrieron marcas de cabello y sudor en el maletero que resultaron ser de ambos cónyuges. Cuando la policía investigó las transacciones bancarias de la pareja, quedó claro que habían sido secuestrados en el maletero de su propio coche y había pocas esperanzas de encontrarlos con vida. Resultó que se había retirado dinero de su tarjeta varias veces después de que los secuestradores dejaron de contactar a su hija. Después de revisar las grabaciones de la cámara de seguridad del cajero automático, se descubrió que el dinero fue retirado por un joven que no pudo ser identificado. Además, se solicitó rastrear todas las llamadas del número que utilizaron los impostores para llamar al banco. La tarjeta SIM se compró sin contrato con Repaid Time poco antes de la desaparición de los esposos. No fue posible determinar el nombre del comprador en este caso, pero se descubrió que el 6 de junio se realizó una llamada desde este número a una empresa de alquiler de coches. Resultó que un huésped de uno de los hoteles alquiló un Mazda RX-8 a nombre de Tiffany Cole, y fue en este coche donde un joven desconocido luego condujo hasta los cajeros automáticos y retiró dinero de las tarjetas de los Sumners. Retiró $1.00 de la tarjeta de la mujer y casi $3.00 de la tarjeta de su esposo. Los investigadores descubrieron que previamente habían mencionado un Mazda RX-8 estacionado en un hotel en Charleston, gracias a las balizas instaladas en todos los coches de alquiler para rastrear su ubicación. Inmediatamente se despachó un equipo de captura y literalmente irrumpieron en la habitación donde los atacantes estaban descansando, celebrando su impunidad. Jóvenes matones, la habitación estaba literalmente llena de paquetes y recibos de diferentes tiendas, ropa, gadgets, videojuegos, cosméticos, perfumes y una gran cantidad de alcohol caro estaban entre los artículos comprados. Una chica y 2 chicos estaban dentro, claramente desprevenidos para la llegada de la policía.
Tiffany Cole, de 23 años, su novio Michael J. Jackson, de 24 años, y Alan Wade, de 19 años, estaban todos presentes. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de los jóvenes, dejándolos con una expresión de sorpresa, confusión e incluso miedo. Los tres fueron llevados a la comisaría y separados en diferentes habitaciones para ser interrogados. Sin embargo, al principio, fingieron no entender las acusaciones o simplemente permanecieron en silencio. Una búsqueda en la habitación reveló las tarjetas bancarias de Sumner, la laptop de la pareja, algunas joyas de Carol, la costosa colección de monedas de James, las llaves de su Lincoln Town Car y recibos de la casa de empeño a nombre de Tiffany Cole. Después de varias horas de interrogatorio, la anciana Sumner y Tiffany pudieron empeñar algunas de las joyas robadas y gastar el dinero con amigos. Tiffany fue la primera en hablar después de que se presentaron las pruebas irrefutables descubiertas en la habitación del hotel. La chica sollozaba y afirmaba que ella y sus amigos robaron a la pareja de ancianos, pero no hicieron nada más antes de huir y gastar el dinero de otras personas. También admitió que tenían a otro hombre con ellos, Bruce Kent Nixon, de 19 años, a quien le pagaron $300 con 0 centavos por su ayuda y nunca volvieron a ver. Resulta que Bruce aceptó ir al crimen porque le prometieron una cantidad específica. Después de eso, gastó todo su dinero en sustancias ilegales. El tipo era fácil de encontrar, porque vivía en Charleston y no tenía intención de huir o esconderse. Fue arrestado justo en la casa de sus padres por un comentario imprudente y un plan astuto. Bruce se dio cuenta de las consecuencias de su crimen y aceptó cooperar con la policía para evitar la pena de muerte. Lo que dijo el joven criminal causó horror y escalofríos. Todo comenzó en mayo de 2005. Tiffany fue a ver a los Sumner para hacer el siguiente pago del coche que compró hace 6 meses. La chica siempre se acercaba a ellos personalmente, porque son acogedores. Carol y James la invitaron a quedarse una noche o unos días, le dieron comida deliciosa e incluso le regalaron cosas. Si venía con amigos, siempre había suficiente espacio en la casa y en la mesa. Tiffany llegó esta vez con su nuevo novio, y los dos fueron amablemente invitados a cenar. Y como era tarde, la pareja pasó la noche en casa de Sumner. Durante la comida, los sureños discutieron cómo se establecieron en su nuevo entorno. Y Carol mencionó inadvertidamente que les quedaban casi $100 con 0 centavos después de vender la casa de Charleston, lo que les permitía vivir para ellos mismos en su vejez, sin privarse de nada, ni preocuparse por nada. Las palabras de Carol efectivamente sentenciaron a muerte a ella y a su esposo. Tiffany y Michael se miraron. Y durante la noche, mientras estaban en la casa de la pareja, comenzaron a planear cómo obtendrían esta impresionante suma de dinero. Se despidieron y regresaron a Carolina del Sur, donde, en unas pocas semanas, descubrieron cómplices que distribuyeron roles y responsabilidades y comenzaron a llevar a cabo el plan detrás de las confesiones criminales. Tiffany alquiló un coche discreto el 6 de junio, mientras Bruce y Alan robaban 4 palas de algún lugar. Condujeron juntos a los suburbios de Jacksonville, donde eligieron un lugar desierto en el bosque y comenzaron a cavar un agujero profundo que se convertiría en la tumba de los Sumners. Tiffany fue a una ferretería la mañana del 8 de julio y compró cuerda y cinta adhesiva, que distribuyó entre sus cómplices. Esa noche, Bruce y Alan llamaron a la puerta de las posibles víctimas, fingieron necesitar ayuda y pidieron permiso para hacer una llamada telefónica desde su casa. Carol pensó que estos jóvenes eran extraños, pero los dejó entrar de todos modos, suponiendo que necesitaban ayuda. Cuando entraron, atacaron inmediatamente a la mujer indefensa y a su esposo, quien corrió hacia sus gritos y los amenazó con una pistola de juguete. Las manos y los pies de la pareja fueron atados fuertemente con cinta adhesiva, los vendaron los ojos y los interrogaron sobre el dinero y los objetos de valor en la casa. Bajo tortura y amenazas de muerte, la pareja les dio a los intrusos toda la información sobre sus cuentas bancarias y los códigos PIN de sus tarjetas, con la esperanza de que les perdonaran la vida. Sin embargo, una vez que los bandidos tuvieron la información necesaria, más personas entraron en la casa. Ayudaron a arrastrar a la pareja al patio trasero de la casa y a meterlos en el maletero de su coche familiar, que fue conducido por Alan y Bruce. Tiffany y Michael condujeron un Mazda RX-8 alquilado. En caso de encontrarse con una patrulla de policía en el camino que pretendiera detener el coche con la pareja en el maletero, el segundo coche debería haber desviado su atención acelerando rápidamente. Están rompiendo las reglas de manera descarada. Sin embargo, no había nadie en su camino, y ambos coches llegaron a la escena sin problemas. En el maletero,
James pudo liberar su brazo y quitarse la venda y la cinta adhesiva de la cara, tanto de él como de su esposa, evitando que ella se asfixiara. Pero no tuvieron tiempo para nada más. ¿Cuál fue su sorpresa, desconcierto y shock cuando el maletero se abrió y la pareja reconoció a Tiffany y a su novio, quienes los habían visitado recientemente? Los Sumners fueron conducidos varios metros a través del bosque hasta una tumba preparada para ellos, en la que luego los empujaron. La pareja suplicó por sus vidas, pero los jóvenes criminales decidieron matarlos de la manera más brutal posible y enterrarlos vivos. Bruce declaró que los cubrieron con tierra durante aproximadamente una hora. A lo largo del proceso, los ancianos atados lloraron, se confesaron su amor mutuamente y se despidieron. Los esposos murieron por asfixia, como reveló un examen posterior, y se encontraron trozos de tierra en sus bocas, vías respiratorias e incluso estómagos. Después de completar su espantosa tarea, los forajidos abandonaron el Lincoln en el bosque y regresaron al pueblo en un coche alquilado. Fueron a la casa de Sumner y tomaron todo lo valioso que pudieron encontrar antes de regresar a Carolina del Sur y gastar el botín. Sin embargo, 2 días después, las tarjetas robadas fueron bloqueadas. Después de otros 4, todos los criminales fueron arrestados, juzgados y condenados. Bruce Nixon fue el único que admitió su culpabilidad desde el principio y aceptó cooperar con la investigación con la esperanza de recibir clemencia. Fue él quien les mostró las tumbas de los esposos y les contó en detalle lo que sucedió esa terrible noche. Tiffany afirmó que su novio Michael era el autor del crimen, quien se había vuelto loco tras enterarse de la vasta fortuna de los Sumners. Después de que se vendió la casa, su abogado insistió en que la chica era una cómplice y no tenía ninguna participación directa en el asesinato. Jackson y Alan Wade prefirieron permanecer en silencio, pero las pruebas hablaban por ellos. La inocencia de Tiffany Cole no fue creída por el jurado porque participó en el desarrollo del plan criminal, alquiló un coche y ideó una maniobra de distracción en caso de que fueran perseguidos repentinamente por la policía. Ayudaron a cavar las tumbas de los esposos y después de alquilar artículos robados de la casa de empeño, estaban ansiosos por gastar el dinero. Esto fue demostrado por una gran cantidad de fotos que tomó vistiendo la ropa comprada y en una limusina alquilada por los criminales para celebrar su éxito. Como resultado, Bruce Nixon recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jackson, Tiffany y Alan Wade recibieron la pena de muerte. Los criminales presentaron numerosas apelaciones y quejas, pero todas fueron denegadas, y la sentencia se mantuvo sin cambios, con la excepción de que, en 2023, 18 años después de su atroz crimen, la misma sentencia de muerte nunca se ejecutó. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con usted. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en Windsor, Canadá, en 2018. Autumn Taggart, de 31 años, vivía en el 3er piso de este edificio con su hijo, Gavin. El 10 de junio, el niño se despertó y fue a la habitación de su madre. Su habitación estaba completamente desordenada. Trató de despertar a su madre, pero Autumn yacía inmóvil. El caso de Autumn Taggart recibió una atención generalizada, y la policía canadiense solicitó la ayuda de sus homólogos estadounidenses para localizar y arrestar al sospechoso. Autumn Taggart era madre soltera en 2018. Su hijo Gavin tenía 9 años y vivían en Windsor, a unas millas de la frontera entre Michigan, en los Estados Unidos, y Ontario, Canadá. El sábado 9 de junio de 2018, Autumn y Gavin pasaron la tarde con el padre del niño, Chris Sherwin. Autumn mantuvo una relación amistosa con él después de su ruptura. Ambos hicieron todo lo posible para asegurarse de que la ruptura no tuviera un impacto negativo significativo en Gavin. Al final del día, los 3 fueron a hacer la compra antes de que Chris llevara a Autumn y Gavin a su apartamento en el 3er piso. Después de eso, Chris regresó a casa. Antes de irse a la cama, Gavin jugó videojuegos con su madre, sin saber que la noche siguiente sería una pesadilla inimaginable para él. Gavin se despertó por un ruido mientras aún estaba oscuro afuera.
Se sobresaltó y abrió los ojos para ver a un hombre desconocido de pie junto a su cama. Antes de salir de la habitación de Gavin, el extraño le indicó que cerrara los ojos y durmiera. La habitación de su madre estaba detrás de una pared. Está a la derecha en esta imagen. Después de aproximadamente un minuto, Gavin escuchó su grito. El chico nunca había sentido tanto miedo antes. Unos minutos más tarde, el silencio se apoderó del aire. Su madre dejó de gritar y él se quedó dormido rápidamente. Cuando Gavin se despertó, ya era de mañana y estaba saliendo de la cama. Primero fue a la habitación de su madre. Todo allí estaba hecho añicos y destruido. Autumn estaba acostada en la cama. Gavin, de 9 años, inicialmente creyó que su madre estaba durmiendo, pero cuando vio la sangre en su nariz, supo que estaba muerta. Lo sorprendió. El chico no quería creer que fuera verdad. Pasó la primera mitad del día jugando en la consola y viendo videos de YouTube, intentando distraerse del hecho de que su madre fallecida yacía en la habitación de al lado. Por la tarde, no podía soportar más la presión. Empezó a llorar y decidió contárselo a alguien. Después de entrar en la habitación de su madre, tomó su teléfono y usó Messenger para contactar a su padre. Le envió un mensaje diciendo que Autumn no se había despertado. Chris y su novia condujeron inmediatamente a la casa de Autumn y Gavin. Después de aparcar y salir de su coche, Chris notó a su hijo de pie detrás de una puerta corrediza de vidrio en el 3er piso. Chris no tenía una llave electrónica para entrar al edificio, entonces Gavin bajó y lo dejó entrar. Le pidió a su hijo que se quedara con su novia, mientras él investigaba por qué Autumn no se había despertado. Luego entró al apartamento y al dormitorio. Chris notó que Autumn estaba muy pálida. Tenía moretones en la cara y el cuerpo, y le estaba sangrando la nariz. El hombre marcó inmediatamente el 911. La policía y una ambulancia llegaron a la dirección que él proporcionó, pero los paramédicos se vieron obligados a declarar muerta a Autumn debido a las lesiones en su cuerpo y las señales de una lucha en el dormitorio. Estaba claro que no fue un accidente. Los investigadores comenzaron a buscar posibles pruebas en el apartamento. Mientras tanto, un especialista en interrogatorios de niños habla con Gavin y se entera de los invitados de la noche que le dijeron que se durmiera. El niño afirmó que escuchó los gritos de su madre, pero se detuvieron rápidamente. Describió al hombre que había visto en su habitación por la noche. El niño pensó que el hombre era blanco, de estatura promedio y tenía el cabello desordenado. Parecía como si acabara de levantarse de la cama. El chico testificó, creo que estaba delgado, pero no demasiado delgado. Creo que estaba delgado. Los expertos forenses que realizaron la autopsia determinaron que Autumn murió como resultado de la estrangulación. Alguien la golpeó antes de que muriera. Además, había lesiones en su área genital y se encontraron muestras de ADN masculino en su cuerpo. Entre otras cosas, la policía tuvo que responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo entró el autor en el piso? ¿Cuál fue su motivación? Y, lo más importante, ¿quién era el hombre que entró en el edificio? La gente necesitaba una llave electrónica. La policía descartó de inmediato la posibilidad de que el asesino fuera uno de los inquilinos del edificio, porque Gavin conocía a todos sus vecinos y el hombre que vio la noche del crimen no era ninguno de ellos. Además de obtener una llave electrónica para entrar al edificio, el perpetrador tuvo que entrar al apartamento de la víctima. Sin embargo, no había signos de entrada forzada en la puerta que conducía al apartamento de Autumn. Esto podría indicar que ella dejó entrar al perpetrador o que no cerró la puerta con llave. Eventualmente, la policía descartará ambas suposiciones después de descubrir evidencia de que el perpetrador subió al 3er piso. Comenzó subiendo al balcón del 2º piso y luego al 3º. La puerta estaba abierta y entró al apartamento sin dificultad. Además de la muestra de ADN, la policía descubrió huellas dactilares cuyo propietario intentaban localizar. Solo 12 días después de que se descubriera el cuerpo, la policía reveló la identidad de la víctima con la esperanza de recibir pistas del público. Las autoridades han instado a cualquier persona con información que pueda ayudar en la investigación a que se ponga en contacto con los detectives. La noche del crimen, alguien notó un SUV negro nuevo, posiblemente un Honda Pilot, en el estacionamiento junto al edificio. Estuvo allí hasta alrededor de las 6 a.m. Los detectives sospechaban que el dueño del SUV estaba involucrado en la muerte de Autumn. Creían que primero subió al techo de su coche y luego subió más alto desde allí. Las esquinas del edificio tienen salientes decorativos repetitivos que podrían haber servido como escalones para el criminal al subir del 2º al 3er piso. El crimen ocurrió por la noche, por lo que los investigadores comenzaron a analizar la actividad de los teléfonos móviles en la zona donde vivía Autumn. En este caso, el hecho de que el crimen ocurriera por la noche simplificó la tarea porque la mayoría de las personas están dormidas a esa hora. Había pocos números de teléfono que estaban activos cerca de la escena del crimen. Durante la investigación,
Los detectives descubrieron que uno de los números de teléfono pertenecía a la vecina de Autumn. A pesar de vivir en el mismo edificio que Autumn, ella declaró durante la entrevista policial que no sabía nada. Sin embargo, no solo estaba hablando por teléfono en su apartamento, se había movido por la ciudad varias veces y apagó el teléfono alrededor de la misma hora en que alguien la mató. Estaba en su apartamento o cerca de él en ese momento. Era imposible decirlo con certeza porque siempre hay un margen de error al determinar la ubicación del teléfono, pero no había duda de que esta mujer estaba ocultando información a los detectives que investigaban el caso, así que fueron a hablar con ella de nuevo. Se llamaba Michelle, y insistió en que no sabía ni había oído nada. Pero la policía le advirtió que si ocultaba información crucial para la investigación, podría convertirse en cómplice del crimen. Por lo tanto, comenzó a hablar. Ella dijo que alrededor de las 2 a.m. esa noche, un hombre que conocían como J contactó a su novio, quien estaba buscando comprar una sustancia ilegal y contratar a una chica escort. Los tres condujeron hasta el cajero automático, donde Jay sacó dinero en efectivo. Luego le dieron a Jay un poco de la sustancia. Michelle admitió que ella y su novio estaban lidiando con los problemas por su cuenta. Jay eventualmente les pidió que le vendieran más. Luego, según Michelle, ella dirigió a Jay al estacionamiento cerca de su edificio. La mujer admitió que ella y su novio tenían la intención de robar a Jay. Cuando llegaron al edificio, los tres consumieron sustancias ilegales, y Michelle y su novio decidieron huir con el resto. Curiosamente, antes de huir, Michelle escondió una bolsa de la sustancia en sus genitales. Afortunadamente, no hay detalles sobre cómo lo hizo. Pero vale la pena recordar este momento. Será necesario en el futuro. Según Michelle, ella y su novio huyeron, llevándose no solo la sustancia sino también algo del dinero de Jay. Corrieron hacia la entrada del edificio y luego subieron a su apartamento, donde se encerraron, se sentaron en silencio y no encendieron las luces. Jay no pudo entrar al edificio porque no tenía una llave electrónica. No podía gritar ni tocar la bocina porque alguien habría llamado a la policía. Además, según Michelle, cuando miraron por la ventana, notaron marcas de zapatos en el techo del coche de Jay. El hombre se fue alrededor de las 6 a.m., y los investigadores asumieron que Jay se había metido en el edificio para encontrar a las personas que le robaron la sustancia y el dinero. Pero no tenía idea de dónde vivía Michelle. Así que probablemente entró al apartamento de Autumn por error. La policía ahora tenía el número de teléfono y la foto del sospechoso. Estas imágenes son de una cámara en la entrada del banco, donde estaba retirando dinero en efectivo para comprar la sustancia, así como de una cámara de cajero automático. Después de verificar el número de teléfono, los investigadores descubrieron que su nombre no era J. El verdadero nombre del hombre era Hites Bogal, y era un ciudadano canadiense de 27 años que vivía y trabajaba como ingeniero de desarrollo de automóviles en Warren, Michigan. También era propietario de un SUV Honda Pilot negro, y solía visitar Canadá casi todos los días. Para llegar a Windsor solo necesitaba cruzar el río por el puente o el túnel. Las autoridades pudieron rastrear sus movimientos y descubrieron que había salido de Canadá en la mañana del 10 de junio. El día que murió Autumn, él salió del país y no ha regresado desde entonces. Hites vendió su coche después de que la policía publicara detalles sobre el incidente del SUV negro en la casa de la víctima. La policía canadiense se puso en contacto con sus homólogos estadounidenses y pidió ayuda. Se enteraron de que Hites planeaba mudarse de Michigan al estado de Washington. Sus padres vivían en Kent. Después de dejar un buen trabajo por razones desconocidas, regresó a la casa de sus padres. El hecho de que decidiera mudarse, deshacerse de su coche y dejar de visitar Canadá era muy sospechoso. Sin embargo, la policía necesitaba pruebas irrefutables para arrestarlo y extraditarlo a Canadá. La policía de Windsor pidió a la Agencia de Seguridad Nacional de EU que asistiera con la investigación y rastreara los movimientos de los sospechosos. El ADN masculino descubierto en el cuerpo de Autumn probablemente pertenezca a Hites. Para probarlo, necesitaban recoger una muestra de su ADN para compararla. Agentes de los Estados Unidos rastrearon los movimientos del sospechoso. Eran conscientes de que él planeaba mudarse al estado de Washington y estaban preocupados de que pudiera irse a un tercer país. Hites también intentó cambiar su apariencia quitándose la barba y usando lentes de contacto azules. Afortunadamente, Hites no era particularmente cauteloso. Un día, fue a uno de los bares de Warren y bebió. Cuando terminó su última clase y salió del bar, los agentes incautaron el vaso, obteniendo una muestra de su ADN. Tomó algún tiempo compararlo con la muestra del cuerpo de Autumn, pero los resultados no fueron inesperados.
El cuerpo de la víctima contenía ADN masculino, que coincidía con el de Jitesh Bogal. El 17 de agosto de 2018, más de 2 meses después de la muerte de Autumn Tagger, Jitesh fue arrestado en la casa de sus padres en Kent, Washington. El arresto lo sorprendió. El hombre parecía creer que la policía no lo encontraría. Las autoridades estadounidenses han comenzado el proceso de extradición a su país de origen. En los documentos de extradición, el fiscal declaró que Jitesh era una amenaza para la sociedad, representando un riesgo de fuga y siendo impredecible. Poco después, la policía canadiense lo acusó del asesinato de Autumn Taggart. El juicio fue pospuesto por un periodo prolongado debido a las restricciones impuestas por el país. Comenzó en noviembre de 2021. Había 3 salas de juicio separadas permitiendo el distanciamiento social. La sala principal albergaba al juez, al fiscal, al jurado y al acusado, junto con su defensa. Las otras 2 salas de juicio contaban con pantallas grandes que mostraban el juicio a los familiares de Autumn y a otros. Jitesh Bogal se declaró no culpable de homicidio en primer grado, afirmando que mató a Autumn accidentalmente. Describió cómo algunos traficantes le robaron dinero y una sustancia ilegal de su coche. Le molestó, así que salió del coche para encontrarlos. No recordaba mucho de lo que había pasado esa noche porque había consumido tanto alcohol como otras sustancias. Recordaba haber subido al balcón antes de entrar al apartamento. Autumn estaba dormida en su cama cuando él la confundió con Michelle, la mujer que lo había robado. Cuando Autumn se despertó, comenzó a gritar. Le dijo que dejara de hacer ruido, pero Autumn no lo escuchó. Le puso la mano sobre la boca, causando que se asfixiara. Según el hombre, se dio cuenta de que había matado accidentalmente a Autumn después de que el grito se detuvo. Luego le practicó RCP, pero no funcionó. Jitesh no podía recordar cómo aparecieron las lesiones genitales en el cuerpo de Autumn, ni cómo salió de su apartamento. Jitesh y sus abogados pidieron a la fiscalía que desestimara los cargos de privación de vida en primer grado porque creían que era un crimen no intencional. Según ellos, Jitesh no era consciente de sus acciones debido a la gran cantidad de sustancias que consumió. La mano sobre la boca indica que quieren estar callados, no que quieran morir. Bogal carecía de la capacidad para formar intención o entender las consecuencias de sus acciones. Según el abogado defensor Peter Thorning, solo hay una explicación para su comportamiento: la intoxicación. Es cierto que pueden ocurrir cosas terribles sin que nos enteremos. Eso es lo que ocurrió aquí. Esta muerte fue involuntaria. Estaba intoxicado o no se dio cuenta de que sus acciones no resultarían en muerte, añadió. Sus abogados también afirmaron que no había pruebas de que el acusado hubiera tenido relaciones sexuales con la víctima. Esta es una consideración importante porque tendrá un impacto en la sentencia de Jitesh. Sí, el cuerpo de Autumn contenía ADN de Bogal, pero no era fluido seminal. Los abogados creen que podría haber sido causado por contaminación cruzada o transferencia de ADN de una superficie a otra. Por ejemplo, a través de los guantes de un experto forense. Los abogados de Bogal intentaron persuadir al jurado de que John Lasorda, quien trabajó en la unidad forense durante la investigación, realizó sus deberes incorrectamente al transferir el ADN de su cliente al cuerpo de Autumn Taggart. El papel de Lasorda era fotografiar la escena y recoger cualquier evidencia que hubiera estado en contacto directo con la víctima. El abogado defensor de Bogal, Peter Thorning, sugirió a Lasorda que rotar el cuerpo sobre la sábana que la policía confiscó podría resultar en la transferencia de ADN o fluidos del cuerpo a la funda o viceversa. Esto se conoce como contaminación cruzada. No es imposible, afirmó Lasorda durante el contraexamen. Thorning le preguntó a Lasorda si tenía la capacitación necesaria para trabajar como experto en identificación forense. Lasorda declaró que cambiaba de guantes entre tocar cada pieza de evidencia y tomar su cámara para fotografiarla para evitar la contaminación cruzada. Lasorda examinó las pruebas en la habitación de Taggart buscando fluidos, orina, saliva y esperma. Lasorda testificó que la probabilidad de un asalto real aumenta cuando hay una víctima femenina fallecida en comparación con una víctima masculina. El tribunal escuchó que Lasorda no descubrió depósitos de fluidos consistentes con un asalto sexual. Admitió que su examen del cuerpo fue limitado porque no era un funcionario médico capacitado, como un forense. Nada evidente en o alrededor del cuerpo indicaría una agresión sexual, declaró Lasorda en la corte. También declaró que no había signos visibles de una lucha. Lasorda aclaró en el tribunal que los signos de una lucha incluirían muebles o cristales rotos, entrada forzada, cerraduras manipuladas o manchas de sangre, ninguno de los cuales se encontró en el apartamento de Autumn.
Sin embargo, el fiscal tenía una opinión diferente. Recordando que Michelle escondió la sustancia en su área genital, la fiscalía afirmó que el acusado estaba al tanto de ello y la buscó en la misma parte del cuerpo de Autumn y que aunque lo hizo con la mano, nada cambió. Cometió todos los asaltos. ¿La registraste?, dijo el fiscal, lo cual es repugnante. No estoy de acuerdo, dijo Bogal. ¿Por qué no llamó al 911?, preguntó el fiscal. Autumn dejó de respirar. Yeater respondió que tenía miedo de que la policía lo arrestara porque estaba seguro de que nadie le creería. Nadie me creyó, yo apenas me creo. Bogal testificó que no recuerda mucho de lo que sucedió en la habitación de Autumn. Dijo que recuerda haberle practicado RCP a Autumn después de que dejó de gritar. Anteriormente testificó que recordaba contar 5 o 6 costillas hacia abajo antes de comenzar la RCP y que realizó 15 comprensiones y 3 respiraciones. El fiscal también disputó que la estrangulación de la víctima por parte del acusado fuera accidental. Después de todo, podría haber simplemente puesto su mano sobre la boca de Autumn para detener sus gritos, pero también le cerró la nariz privándola de la capacidad de respirar, y necesitaba hacerlo durante un tiempo, así que sabía lo que estaba haciendo. El hijo de Autumn, Gavin, quien desde entonces ha cumplido 13 años, también testificó en el juicio. El niño testificó en una sala separada en el juzgado de la sala principal, que albergaba al juez, al jurado, a los abogados y al acusado. Estaba acompañado por un trabajador de apoyo mientras daba su testimonio. Así describió los eventos de esa noche. Alguien entró en mi habitación y dijo algo que no puedo recordar. Estuvo bastante cerca. También testificó que nunca se hizo contacto. Cuando salió de mi habitación estuvo en silencio por un corto tiempo. Luego escuché a mi madre gritar esa noche. Ese grito duró un rato antes de terminar. Y luego, antes de darme cuenta, me había vuelto a dormir y desperté. Cuando el niño se despertó por la mañana, entró en la habitación de su madre. Todo estaba derribado, roto y destruido. Mi mamá estaba durmiendo. Bueno, eso fue lo que pensé al principio, pero había sangre en su nariz, lo que me llevó a creer que había muerto. La mataron. Él dijo que estaba en shock. No podía creerlo. Lloré, pero traté de sobrellevarlo. Simplemente seguí con mi día, sin preocuparme. El chico testificó. Afirmó haber pasado parte del día jugando videojuegos y viendo videos en YouTube. La fecha era el 10 de junio de 2018. Más tarde ese día, envió un mensaje a su padre usando el teléfono de su madre. No podía soportarlo más. Necesitaba contárselo a alguien. Gavin dijo. Chris Sherwin Taggart, su expareja y el padre de su hijo, testificó que la escuchó por última vez a través de un mensaje de texto alrededor de las 12:30 am el 10 de junio. Por la mañana, volvió a enviar un mensaje, pero nadie respondió. En ese momento, expresó su preocupación. Más tarde ese día, afirmó haber recibido un mensaje de texto del teléfono de Taggart. Pronto se dio cuenta de que era su hijo. Una copia de los mensajes de texto fue exhibida en la corte para que el jurado la viera. El 1 de diciembre de 2021, un jurado de 12 personas condenó a Sheetesh Bogal por privación de libertad en primer grado. No encontraron pruebas concluyentes de que Bogal hubiera tenido relaciones sexuales con Autumn. No puedo decir que no estábamos nerviosos. Definitivamente es la decisión correcta. El otoño lo merecía. Su hijo lo merecía. John Taggart. Otoños, padre, justicia. Eso es exactamente lo que queríamos. Eso es lo que tenemos. Los miembros de la familia se abrazaron y expresaron alivio. El 5 de enero de 2022, el tribunal condenó a Sheetesh Bogal a cadena perpetua. Tendrá que cumplir 25 años antes de ser elegible para la libertad condicional. Apareció en un video en la cárcel vistiendo un overol naranja y una máscara negra. Se sentó contra una pared, lejos de la cámara, mientras escuchaba las declaraciones de impacto de la víctima. Finalmente, el juez le preguntó si tenía algo que decir. Es difícil expresar mi tristeza y remordimiento, pero me alegra por la familia que tengan un sentido de justicia y puedan seguir adelante. Ese día, una parte de mi alma también murió. Bogal declaró que aún les gustaría ver que las leyes en Canadá cambien de cadena perpetua a cadena perpetua real, en lugar de 25 años y luego libertad condicional. Queremos que la vida signifique vida para todas las víctimas, dijo John Taggart. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido.